Egun on guztioi. Ongi etorriak Berastegira. Egun on guztioi. Ongi etorriak Berastegira, guretzat pozgarria da olako jardunaldi bat herrira ekartzea. Eta hoxe, Gorka esan du bezala, Andoni Zuriarraren naiz, Berastegiko alkatea eta aldi beren hobekiko lehendakari. Eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi honetan apuntatu zeaten guztioi, bai bertan zaudetenai eta online zaudetenai, guztira 80 pertsona inguru gaude. Eskerrak eman nahi dizkiet baitare gaur hemen parte hartuko duten adituei, eta baita ere berein esperientzia kontatzera etorri direnei ere. Espero dugu jardunaldi hau emankorra izatea, baliagarri izatea, eredugarri diren hondakinen kudeaketa moduak martxan jartzeko. Eta hoxe da, besterik gabe, orain hitza emango diot Gorka egiari berriro, eta berak azalduko dizue hobeki zer den, zer egiten duen, eta gaurko egitarauaren berri berak emango dizue. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Bueno, hoxe, ongitorri guztiok. Bueno, zer da hobeki? Hobeki da hondakinen kudeaketa eredugarrik eta jasangarrik sustatzera dedikatzen den erakunde publiko bat gea, 15 udalez osatuta oraingoz, hainbat Gipuzkoan, pare bat Bizkaian eta Araban daukagu beste bat. Gure asmoa eta ilusioa da Nafarroa eta iparraldera ere gure ekimenak eta gure jarduna zabaltzea, eta erronka hori jarrita daukagu legegintzaldi hontarako. Zer egiten dugun? Bueno, hobekiko parte dien udalei eskaintzen diegu gure webgunearen bidez plataforma bat, beraien hondakinak biltzeko egiteko moduak erakusteko eta zabaltzeko. Baita ere, gure egiteko naturala edo gure potentzialidadea dago osatzen dugun herrietan eta herri horietan dauzkaten egiteko moduetan. Eta beraz, gure egiteko nagusia ere bada, sinergiak sortzea herrien artean, edo batzutan etortzen zain norbait, eta konpostagailu komunitarioekin, eramaten dugu alako herritara edo beste herritara, eta sinergia hauek martxan jartzea gure helburutako bada. Gero, lanketa bereziak ere egite ditugu, esaterako, azkena egin genuena, konpostagunen dekretu zirriborroa aztertu, ikusi ia ze jartzezun hor, hobetzeko puntuak proposatu erakunde publiko, aritzen geha ere bai, pixkat ere bai, atzelana egitera dedikatzen geha, teknikariek oso okupatuta zaudelako normalean beste gauzetan ere, eta saiatzen geana da laguntzen eta olako dekretuak eta hondakinen legea atera zanean, eta gero lizitazioak prestatzen eta olako gauzetan ere aritzen geha. Gero, urteroko jardunaldi bat ere antolatzeko ohitura bada hobekik, badu, bere hasieratik, eta hau da urtengoa. Eta gero, orokorrean babesa ematea, ez? Hobekiko parte direnei, baina, beti esateten bezala gaude hobekikideak eta gero zaudete hobeki lagunak, eta hobeki lagun asko dauzkagu, gure jarraitzaileak esango dugu, bai? Animatzen zaituztegu, eta oso bereziki hobeki laguntzeaten hoiei, ez? Interesekoa iritzen baldin bazaizu behintzat guk egiten duguna, zuen herriak edo zuen mankomunitateak hobekira lotzea. Eta, ikuste dezuen bezala ez da ekarpen izugarria ere ez da hobekin egin behar dana, eta norbaitek interesa eukiko balu, nerekin jarri harremanetan, udalen batek edo komunitate batek hobekiren parte izateko interesa izango balu, zuentzat ateak irekita dauzkagula besterik ez. Gaurko jardunaldia etorriz, hitzaldia gaia sortzez besteko udal hondakin tasak eta zeak kanona eta haituko geha kontu guzti hauen inguruan, eta lehenengo izlaria, Maria Kalaf izango da. Maria, nahi dezunean, zurea da, txalo bat emango diogu bintzat, ez? Bueno, pues buenos días de nuevo. Así se me oye, da igual, ¿no? Allá, pero aquí no, ¿eh? Vale, o sea, es porque ellos lo oigan, vale. Bueno, pues como comentaba Gorka, yo voy a haceros una presentación de los sistemas de pago por generación, de la teoría a la práctica. Es decir, intentaré ser un poco
primero una introducción de la legislación que nos... vale, de la legislación, y luego pues voy a introducir propiamente la parte más teórica de técnica legal de la introducción de los sistemas de pago por generación, y al final haré la presentación de algunos casos prácticos, ¿vale? No sé cómo se pasa, sí, vale. A nivel legal, hasta ahora, las tasas de residuos estaban emparadas por el Real Decreto Legislativo 2/2024, hay 2/2004, perdón. Este Real Decreto lo que hacía es prever la posibilidad de que se implantaran tasas de residuos, pero no las obligaba. La finalidad principal era recaudadora, pero aún así no se excluían sistemas de... no se mencionaba explícitamente el tema de las bonificaciones, las reducciones ambientales, pero algunos municipios pues ya lo hacían. Y como máximo se permitía la cobertura de costes. Ahí no había pasado. Esta. Actualmente tenemos un marco legal diferente. Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, en su artículo 11.3, como ya conocéis, se menciona que las entidades locales establecerán en el plazo de 3 años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, y que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real del servicio, incluyendo aspectos de costes directos e indirectos. Por lo tanto, es un poco más explícita en cuanto a cómo debe ser esta tasa. Además, en el artículo 11.4, la ley posibilita por primera vez la introducción de reducciones fiscales. En primer lugar, para incentivar la recogida separada en alquiler vacacional. El punto B es interesante porque permite la reducción por compostaje doméstico comunitario o por la recogida separada de la fracción orgánica. Es decir, posibilita los sistemas de bonificación por participación por la fracción orgánica. Posibilita la reducción por uso del punto limpio y, finalmente, por temas de riesgos de exclusión social. Por lo tanto, si entramos a analizar los diferentes aspectos del artículo 12.3, establecerán una figura diferenciada y específica. Actualmente, un 2,3% de los municipios españoles, según nuestro observatorio, y municipios grandes como Madrid, Badalona, Hospitalet de Llobregat, no disponen de tasa de residuos, con lo cual pues estos se ven directamente afectados. En el plazo de 3 años, aquí lo que os quiero decir es que el tiempo es un poco justo, es decir, entre redactar la nueva ordenanza, hacer los cálculos, preparar la memoria económica, que hubo elecciones en 2023, este año, etcétera, bueno, están los deberes todavía por hacer para la mayoría de municipios y vamos a ver cómo avanza todo ello. La cobertura no pueden ser deficitarias. Según un estudio de la IREF, para España, según los datos de 2021, solo se cubre aproximadamente en promedio el 59% de los costes en el promedio de los municipios españoles. Está claro que hay divergencias y cada cual tiene el suyo, pero estamos lejos de la cobertura. Y por otro lado, esto es interesante, y es que por primera vez un texto legal español introduce el concepto de pago por generación, y en varios artículos, en el 11.3 que he mencionado ya, y también en el anexo 5 los menciona como instrumentos para prevenir los residuos, ¿no? Para prevenir la jerarquía de residuos. Y además, la ley, en su artículo 25.2, también prioriza los sistemas de recogida individualizados, los sistemas más eficientes que menciona, y se menciona concretamente los sistemas puerta a puerta y los sistemas de contenedores cerrados o inteligentes. Con lo cual, esto abre una gran posibilidad de avanzar hacia estos sistemas, y estos sistemas son la premisa para poder implantar sistemas de pago por generación. Con lo cual se está también
promoviendo, invitando a tener sistemas ya para poder implantar estos sistemas de pago por generación. Aquí os he puesto un resumen, pero no voy a volver a entrar porque si no se me va a hacer un poco largo y no quiero tampoco... Visto esto, visto el marco normativo, ya voy a empezar con la introducción a los sistemas de pago por generación. Estos sistemas, como sabéis, son sistemas que graban o bonifican a los productores de residuos en función de su comportamiento ambiental, incentivando, por un lado, la recogida selectiva y, por otro, la prevención de residuos, la reducción de la fracción resto sobre todo. Pero para aplicarlos hace falta la identificación del generador y la medida de la cantidad de residuos para poder aplicarlos. Es decir, hace falta un contador de residuos. Y esto lo tenemos con los sistemas que hemos decidido de más eficientes que prevé la ley de recogida puerta a puerta o contenedores inteligentes. Por lo tanto, estos sistemas son necesarios para implantar el pago por generación. El incentivo del pago por generación dependerá de, por un lado, de la base imponible, que son las fracciones que estás grabando o bonificando, y por el otro lado dependerá de la estructura de la tasa. Las fracciones, en función de si estás grabando la fracción resto o no, se está generando un incentivo u otro. En función de si estás grabando otras fracciones como son los envases o la fracción orgánica, se están generando otros incentivos. Por ejemplo, en el caso de grabar la fracción resto, se está promoviendo la reducción de esta fracción y la mejora de la recogida separada. Si estás grabando la fracción envases, el objetivo es reducir esta fracción envases. Si estás bonificando la fracción orgánica, estás promoviendo la separación de esta fracción, etc. Y luego la estructura, de que la estructura influencia en el incentivo en el sentido de que si la parte variable es mayor, el incentivo creado hacia el usuario será también mayor. Si la parte general o fija le das un peso superior, tendrás una seguridad en la cobertura de los costes finales un poco mayor. Es decir, la seguridad te la da la parte general. Luego os hablaré un poco de estas estructuras, cuáles son las que se podrían aplicar aquí en vuestros municipios con los sistemas que tenéis. Luego se hace una gran clasificación en Cataluña lo llamamos ya tasa justa, y la tasa justa puede incorporar el pago por generación, es decir, que el usuario se le grava por el uso del servicio, es decir, por el número de veces que saca la fracción resto o el número de veces que saca la fracción envases, y esto puede estar ligado al peso o al volumen de esta fracción en función del sistema. Por ejemplo, puerta a puerta tenemos cubos o bolsas, con lo cual estás midiendo el número de entregas, pero también el volumen, porque tienes un volumen, ¿no? En contenedores cerrados no puedes medir el volumen normalmente porque es solo por apertura, pero también se acepta como pago por generación. Y luego está la combinación del pago con la combinación con modelos de bonificación por participación, que son modelos en los que se bonifica la tasa del usuario en función de las veces que entrega, por ejemplo, la fracción orgánica o la fracción envases, y también puede depender del volumen y el número de entregas o solo del número de entregas, dependiendo, ¿no? El modelo puerta a puerta puedes tener volumen y entregas, pero en contenedores cerrados normalmente solo tendrás entregas, no tendrás volumen. Bueno, resumen, que para aplicar pago por generación necesitamos identificación del usuario, que puede ser con puerta a puerta, contenedores cerrados o inteligentes, o también la posibilidad de que en áreas cerradas con contenedores en el interior también se puede aplicar un sistema de pago por generación indirecto, que luego os voy a explicar cómo se puede hacer. También la medida de la cantidad puede ser por volumen del cubo pequeño, por peso, si es en caso de industriales que tenéis peso, comercios que pesáis, pues se puede hacer un pago en función del peso que te aporte, o solo por aportación, sin medir volumen o peso. Esto también está permitido. Y luego, pues la existencia de una tasa que es necesario, evidentemente, para poder aplicar. Las modalidades de sistemas de pago por generación, aquí os las he puesto en este esquema, se divide entre los contenedores inteligentes a la izquierda y a la derecha los modelos puerta a puerta. Hay modelos de pago por cubo, si tenéis un puerta a puerta con cubo, o pago por bolsa, o en el caso de los contenedores inteligentes, pues normalmente es pago por aportación, pero si hay contenedores inteligentes que tienen estos pequeños receptáculos cuando abres que
se llaman sistemas de cámara, los chamber system en inglés, donde solo te permite meter una bolsa de 20 litros o de 30 litros. En este caso estás haciendo un pago por aportación, pero también por volumen. Por eso aquí hay todos estos sistemas es pago por volumen, por peso, y este azul más oscuro es la nueva invención que hemos hecho aquí y que se está haciendo, y que es solo pago por aportación sin medida del peso ni del volumen. Resumen, lo que os decía, sistemas con recogida puerta a puerta o con contenedores. ¿Vale? Los sistemas de prepago son sistemas de pago por bolsa, con bolsas estandarizadas. Un ejemplo es Argentona en Cataluña, que tiene unas bolsas rojas y se le cobra al usuario en el momento en que adquiere estas bolsas en el comercio. Se está haciendo un sistema de prepago porque está pagando la parte variable antes de sacar el residuo. Los sistemas de postpago se aplican con bolsas con TAC, que tienen el chip, y luego lo que se hace no es pagar en el momento de adquirir las bolsas, sino que se paga cuando te las han leído, cuando tú las sacas, te las leen, y luego a posteriori, a final de año, te cobran en función de las bolsas que te han leído. O con los cubos, es lo que el sistema de postpago puerta a puerta, el más extendido es mediante cubo con sistema de lectura con código de barras o con código QR, que el sistema, el servicio lee estos cubos. Y lo que os decía, pues con contenedores cerrados, pues hay la posibilidad de grabar solo por aportación con volumen con los sistemas de cámara, o por aportación y peso, si los sistemas de cámara lo que están haciendo es no grabar, medir el volumen, sino pesar directamente la cantidad de residuos que... Bueno, aquí os he puesto un resumen de las tecnologías de identificación que existen. No voy a entrar en detalle, lo tenéis puesto aquí. Resumen es que en el sistema puerta a puerta, pues principalmente se identifica o bien la bolsa o bien el cubo. Y los sistemas de prepago no se identifica nada, no existe tecnología, es decir, no hace falta. Que este es el otro aspecto que quería hablaros, que no es necesaria la tecnología para aplicar un sistema de pago por generación. Con las bolsas de prepago no existía la identificación tecnológica, pero sí que se está identificando al usuario y se está midiendo el volumen igualmente, porque lo dejan delante del portal y la bolsa estandarizada de color rojo pues mide 20 litros o lo que... Y bueno, el sistema de identificación del usuario mediante tarjeta puede ser con la tarjeta, con el móvil, puede ser con código QR, que el usuario lea el código QR con su tarjeta, con su móvil, perdón. Hay diferentes tipologías de tecnologías de identificación, pero no voy a entrar en el detalle de todas ellas. Y luego la medida de la cantidad, como os decía, en el sistema puerta a puerta, ya os he dicho, puede ser la bolsa roja, la bolsa estandarizada, perdón, que ya tiene un volumen determinado, o con el cubo o el contenedor de los comercios que tienen la medida que sea. En los contenedores inteligentes, la posibilidad de solo medir las aportaciones, esto es una posibilidad. Sí que hay la posibilidad de que, aunque tú no tengas, esto es una cosa un poco bueno, desconocida quizá, pero hay la posibilidad de, en contenedores cerrados, de asignar solo, por ejemplo, 20 usuarios al cubo, al contenedor de fracción resto, ¿no? Es decir, hacer lo que se llama sectorización. Sectorización quiere decir que solo los vecinos pueden ir a aquel contenedor. Y entonces, si tú supones que estos 20 vecinos han tirado al cabo del año no sé cuántas bolsas y se ha recogido, se ha medido el volumen, perdón, de recogida del interior del contenedor, se puede hacer una división de este volumen total por contenedor por los 20 vecinos. Y se puede hacer un pago por volumen distribuyendo un poco en función del contenedor que use cada usuario. Esta podría ser una posibilidad si quiere aproximar un poco más la generación de residuos del vecindario que utiliza cada contenedor. Pero los sistemas más efectivos para nosotros son los contenedores inteligentes con sistemas de cámara, que no se abren y puedes tirar una bolsa de 50 litros o una de 10 que no sabes exactamente qué te está tirando cada vecino, ¿no? Entonces, lo mejor son estos sistemas, perdón,
esta foto de arriba, donde hay este cajón pequeño donde puedes solo poner la bolsa de 20 o 30 litros. Y luego están los puntos de pesaje. Esto es bastante desconocido y poco usado. Son sistemas de pesaje previo de tu residuo y luego se abre el contenedor que se ha escogido que quieres utilizar y lo vacías. Y por tanto tienen el peso de tu bolsa previamente a tirarla. Vale, entonces, la base imponible, es decir, ¿qué fracciones se suelen gravar o bonificar en cada modelo? Yo os voy a dar posibilidades, porque no hay una única base imponible, es decir, no hay un único modelo de pago por generación. Cada municipio tiene que adecuar su sistema en función de su modelo de recogida, de sus resultados. Se tiene que analizar previamente, ¿no? y ver pues, qué base imponible es más adecuada. Pero normalmente cuando se habla de pago por generación, como mínimo se tiene que gravar la fracción resto para reducir esta fracción y para conseguir mejorar la recogida separada de las otras fracciones. Esto es lo mínimo. Luego se puede añadir el pago de la fracción envases. Nosotros priorizamos que los envases sean grabados y no bonificados, porque hay algún municipio que también ha introducido lo que es la bonificación por los envases, pero desde nuestro punto de vista, como es una fracción problemática y que se debe reducir, pues grabarla. Con menor medida, es decir, si tú grabas la fracción resto con 2 euros por entrega, pues la fracción envases tiene que estar grabada pues mucho menos, es decir, un 10-20% en relación a la fracción resto, más o menos. Y luego hay la posibilidad de bonificar la fracción orgánica. Si queréis introducir la orgánica dentro del cómput, la opción de introducirla es mediante la bonificación. Y también hay la opción de incorporar los envases con bonificación. Hay un municipio que hablaré luego en Cataluña, que es Vilablareix, que ha optado por utilizar la bonificación por los envases porque lo que tenía es mucho turismo de residuos. Se le iban los envases al municipio de al lado, porque tenía mucho... Pues el trabajador se iba a trabajar a los municipios de al lado y lo que le pasaba es que no le dejaban los envases en su municipio. Y para conseguir recuperar estos envases, pues introdujo este sistema de bonificación y a él le funcionó. Por eso os decía que en función de vuestras necesidades se tiene que pensar el modelo. Luego, con contenedores cerrados domiciliarios. En Cataluña todavía no existe ningún municipio que tenga el pago por generación para la fracción resto con contenedores cerrados. Va a haber algún caso el año que viene seguramente, porque ya tengo noticias de que hay algún municipio que ya ha aprobado ordenanzas fiscales con el pago de la fracción resto. Pero lo que se recomienda en estos casos, además si no se dispone de sistema de cámara para la fracción resto, se recomienda primero empezar por la bonificación de la fracción orgánica, el número de entregas. Luego se puede añadir la fracción resto y mejor con chamber, como está puesto aquí. Y también se puede añadir pues, el pago por la fracción envases o la bonificación por la fracción envases. Si están cerrados, porque claro, tienen que estar cerrados estos contenedores para poder introducir estas fracciones. Y luego otra posibilidad que también se ha dado en algún municipio de Cataluña es el análisis del comportamiento global. Si tenéis cerrado 2-3 fracciones, resto orgánico y envases, o solo resto y orgánico, en lugar de hacer un pago por uso, se analiza el comportamiento global y se establecen rangos de entregas a partir de las cuales la tasa será tal. Si el rango de entregas es este, el pago será cual, con una combinación sin entrar a un pago por uso, porque de hecho, como hay muchos errores de lecturas, de aperturas del contenedor, pueden darse estos errores, con lo cual pueden conllevar alegaciones de usuarios al ayuntamiento o donde sea, y para minimizarlos pues se tiende, en lugar de un pago por uso, a un pago por tramos o una bonificación por tramos. Vale, y luego está a nivel comercial, sí que aquí somos partidarios de aplicar el pago por la fracción resto por volumen, el pago por la fracción orgánica
también en base al volumen, pero no por entrega, sino un pago anual. Para no desincentivar la fracción orgánica a nivel comercial, se hace pagar, pero no pagar por uso, sino pagar solo por el volumen del cubo contratado anualmente, ¿vale? Esto es para no desincentivar que el restaurante o la tienda te saque la orgánica 3 veces, 4 veces a la semana, que es cuando ellos tienen la necesidad de hacerlo. Y luego los envases también se recomienda grabarlos a nivel comercial. Grabarlos o bien por uso y volumen o solo por volumen anual contratado, dependiendo de cómo queráis avanzar. Y ahora os hablaré de algunas especificidades de los sistemas de pago por generación vinculados a cada uno de los modelos. Iré bastante rápido. Tengo tiempo hasta las 11:15, ¿verdad? Sí, ¿eh? Para dosificar mi tiempo. Muy interesados en el tema, o sea, que Vale. no tenemos prisa, o sea, estamos muy a Vale. gusto escuchándote. Vale, No, pues, tú tómate tu tiempo. vale, ¿Vale? perfecto. Pues Venga, voy a... te recasco. Muy bien. Bueno, en el pago por bolsa, o sea, el puerta a puerta, ¿qué caso tenemos? En Cataluña tenemos Argentona, tenemos Miravet y Rasquera. En las Islas Baleares hay 9 municipios con el prepago por bolsa. Cuando es prepago, es decir, que la bolsa no lleva chip, no hace falta la identificación del usuario en el momento de lectura. En el caso del postpago sí que hace falta que tenga este tag. Luego, en general, en estos modelos se recomienda repartir una bolsa de 10-20 litros para la fracción resto, del color que sea para la fracción resto, para los domicilios, y luego se recomienda que haya una bolsa para los comercios de 50-70 litros. Y en los envases se recomienda que la bolsa doméstica esté alrededor de 30-50 litros y para los comercios alrededor de 90-100 litros. ¿Vale? Tiene que ser una bolsa con presencia de un logotipo, que sea un poco translúcida para que se pueda ver el interior. Para pañales tiene que haber una bolsa especial, que es lo que se ha diseñado en los municipios que están funcionando, una bolsa especial. Y ahora, por protección de datos, en Cataluña estamos muy puestos con este tema. Aquí creo que nos ha llegado todavía, pero allí nos ha llegado ya muchas alegaciones, mucha presión alrededor de este tema, de la privacidad. Y se han puesto un poco las pilas desde la Agencia de Residuos y la PDeCAT, la autoridad catalana, y recomiendan ya que la bolsa de pañales no sea translúcida, sea opaca, ¿vale? Luego ya os comentaré, pues, cómo, bueno, para dar estas bolsas sí que hay que tener un mínimo de justificación del usuario y se tiene que pedir por parte del usuario esta bolsa, ¿no? Luego, las fracciones que se graban mediante esta bolsa son la fracción resto y los envases. La orgánica no se graba mediante bolsa porque suele ser recomendable que se utilice un cubo para sacar esta bolsa orgánica. Y con lo cual tampoco a nivel doméstico la orgánica no se graba. Por lo que tampoco, si se quiere bonificar la orgánica, se tendría que hacer mediante cubo con identificación de este cubo, para poder saber cuántas veces te la han sacado la orgánica. Luego, el tema de las bolsas, lo que es difícil es la producción personalizada y el almacenamiento de estas bolsas, porque la producción normalmente te piden un mínimo de no sé cuántos miles de bolsas y tienes que hacer una producción masiva al inicio y guardarlas bien, porque son bolsas que no valen 1 céntimo, sino que valen 2 euros cada bolsa. Con lo cual, si hay algún tipo de robo, pues luego pues esto tiene consecuencias en la recaudación de la tasa, ¿no? Directamente. Y la distribución de las bolsas en los municipios donde impera este modelo, o bien lo puede distribuir el propio ayuntamiento, por lo tanto el ciudadano va allí y se lo apunta y ya se lo cobra directamente, o bien mediante el comercio. Y el comercio las vende, se tiene que firmar un convenio de colaboración con el comercio para poder realizar este servicio, y no les aplica el IVA a estas bolsas. Por el simple hecho de, al comercio no se le tiene que compensar tampoco, porque por el simple hecho de vender una parte de la tasa de residuos y que todo el mundo está obligado a utilizarla,
Por el simple hecho de esto, pues el usuario va más a menudo a este comercio y le genera un cierto beneficio ya al comercio propiamente. En el pago por cubo, normalmente este cubo lleva asociado un tag, un código de barras o un código QR, ¿vale? A nivel comercial, a nivel doméstico, solo normalmente hay un volumen doméstico, a excepción de cuando se recoge, por ejemplo, a veces en Cataluña hay puerta a puerta en núcleo, el cubo es pequeño, pero en urbanizaciones donde la frecuencia es más alta, se reparten cubos más grandes para poder recoger con menor frecuencia. Es decir, la orgánica, por ejemplo, o los envases, pues se reparten cubos más grandes, que son casas más grandes, pueden tener una acumulación de los residuos más alta que en los núcleos urbanos, con lo cual pues, el volumen es distinto. Lo que quería decir es que, claro, el pago por cubo depende del volumen del cubo. Es decir, si una urbanización tiene un cubo de 100 litros, pues se tiene que grabar en función de su volumen. Y en el caso de los comercios, que el pago casi siempre es por cubo, es recomendable que haya diversidad de volúmenes por las fracciones, porque el pago sea más fiel a la generación real de residuos. Si todos los comercios tienen un volumen de 120 litros de la fracción envases o de la fracción orgánica, no generas el incentivo de que reduzca o de que separe mejor, ¿no? Vale, en el caso comercial ya he comentado que se graba por volumen anual y los pañales igual, también con bolsa, ¿vale? Los pañales domésticos también, en este caso, se recogen con bolsa. Los contenedores inteligentes, ya os he comentado pues, las posibilidades de grabar por aperturas o por volumen, en función de si hay el sistema de chamber. Y la posibilidad de sectorizar también os la he comentado, de que los contenedores tengan asociados los usuarios solo de alrededor. Esto es preferible para poder hacer seguimiento del funcionamiento de estos sistemas. También es muy recomendable que en los sistemas de contenedor cerrado para la fracción resto se limite el número de días que el usuario puede abrir el contenedor, que no pueda ir cada día. Porque si no se limita, los resultados de mejora de la recogida selectiva separada no son buenos. Es decir, no se consigue. Es como el puerta a puerta. ¿Por qué se consigue mejora en la puerta a puerta? Porque se reduce de que puedas tirar la fracción resto cada día a que solo puedes tirar un día a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo del calendario. Por lo que en contenedores cerrados se debe limitar esta posibilidad. Y luego es recomendable pues, que las fracciones que no estén cerradas, porque si no solo cierras resto y orgánica, por ejemplo, envases y papel, reducir las bocas de entrada, porque luego se pueden incrementar los impropios de estas fracciones no cerradas. Esto puede ser un efecto secundario. Con lo cual, envases, papel, reducción de estas bocas para reducir impropios. Y los residuos comerciales, como os comentaba, es preferible que se recojan vía puerta a puerta. Aunque tengas contenedores cerrados para los domicilios, los grandes generadores tienen que tener una recogida propia puerta a puerta para poder gestionar su volumen, porque tienen una generación elevada de residuos. Los que no son grandes generadores, los comercios tipo oficinas, comercios que llamamos asimilables, sí que se les puede dejar utilizar los contenedores cerrados, pero para los grandes productores es preferible que tengan puerta a puerta. Vale. Y para finalizar esta parte de contenedores inteligentes, el tema de los pañales, cómo se gestiona en contenedores inteligentes, pues se les tiene que dar una exención de un número determinado de aperturas del contenedor de fracción resto determinado a los usuarios que lo pidan. Es decir, los usuarios tienen que pedir la necesidad de esta exención. O si no, se pueden generar contenedores independientes. Pueden haber cubos de 120 litros o 240 litros cerrados que solo puedan abrir las personas que tengan esta tarjeta exclusiva, ¿no? Vale. Es muy importante el reparto de tarjetas, que todos tengan tarjetas antes de empezar, la gestión de las altas y las bajas, de los pisos de alquiler, etc. ¿Vale? Es importante esta gestión.
Y luego quería acabar con lo que ya os he dicho, que es que no existe casi ninguna experiencia de pago por generación en contenedores cerrados en el Estado. De pago no existe, de bonificación sí. Va a haber alguna. Con lo cual es importante ser prudentes al inicio con estos sistemas. Y dime, sí. Vas a cambiar un poco de tema, igual aprovechamos para hacer unas preguntas, porque si no igual... Vale, acabo esta Vale, diapositiva y hacemos, sí, porque esta es la final del inicio de la otra. Para acabar, lo que os decía, hay el sistema puerta a puerta y de contenedores cerrados, pero luego está la posibilidad de aplicar el pago por generación indirecto a las áreas cerradas, ¿vale? Es decir, en municipios pequeños pasa que el núcleo tiene el servicio puerta a puerta, pero los diseminados, los que están en caseríos, en vuestro caso, pues tienen la llave para acceder a una caseta cerrada, ¿vale? En este caso, si en el interior de esta caseta no hay, el contenedor no está cerrado, no están cerrados, ni el resto, ni la orgánica, no se puede hacer un pago por generación directo. Entonces, lo que se ha optado en municipios donde hemos hecho el asesoramiento es aplicar un pago por generación indirecto si en el municipio existe más de una caseta. Si hay solo una caseta, no se puede hacer este pago por generación indirecto, pero si hay más de una, si hay 2 casetas, se puede medir el resultado de recogida separada de cada caseta y hacer pagar al usuario en función del resultado de recogida separada de su caseta. El usuario solo puede ir a una caseta y el otro usuario solo puede ir a la otra, por ejemplo, ¿no? Pues a final de este año, en función del resultado de recogida separada, que se tiene que medir con el peso, se tienen que pesar los residuos de cada caseta por separado y medir pues la cantidad separada de cada caseta. Se puede aplicar al usuario un pago por generación indirecto, es decir, cuánto tiene que pagar en función de si su caseta tiene un buen resultado de recogida separada. Y si no, lo que se hace, si se puede, es poner en el interior de estas casetas contenedores cerrados, es decir, que la caseta esté cerrada y dentro poner un contenedor de fracción resto cerrado y un contenedor de fracción orgánico cerrado, como mínimo resto y orgánico. Y allí, pues en este sentido, pues se puede hacer el pago directo en función del uso, ¿no? Y como último punto es, si estas áreas sirven como áreas de emergencia, si sirven como áreas de emergencia para los usuarios del núcleo, el acceso a estas áreas también se tiene que grabar como una aportación de fracción resto. Es decir, se tienen que sumar las aportaciones puerta a puerta que hace de fracción resto con las aportaciones si va al área una vez al mes, una vez al año, por lo que sea, esta aportación también se tiene que grabar en la tasa. Y ya está, si quieres hacer ahora un... Bueno, si te parece a ti que es un buen a mí momento, igual... Sí, porque si para no, hacer... la información se nos va apilando y luego igual se nos van las preguntas. Merche, empezamos así Kogea. ¿Tú tienes acceso al mundo euskera? A ver, ¿De traducción? es que tengo un móvil un poco... ¿Le puedes ayudar? Merche, está aquí no sé si en casa, entre las personas que hay online hay alguna pregunta. Momentu honetan hemen online ez daukagu galderarik. Así que hasi igual hor. Vale. Está aquí también inork galderarik daukan. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Momentu bate, emango dizut mikroa etxekoak entzuteko. Vale. A ver, hor azkenengo puntuan jartzen duzu recomendable la presencia de videovigilancia. Ah, sí, no he comentado esto. Bai, gu Hernanin, alegindu ginen No videovigilancia. tengo traducción simultánea, pero no tengo No, vale, todavía. te Pero cuento. que En Hernani intentamos instalar... los de Josep María. Espérate. Bai, oin bai. Sí, ahora sí. Hernanin alegindu ginen bideovigilantzia jartzen ekarpen gunetan. Ekarpen gunea die landalurrean dauden etxe diseminatuek erabiltzen duten gunea hondakinak usteko. Diek garita moduko batzuk. Vale? Eta ebitatzeko bai lapurretak, bai gaizki erabilerak okerra
alegindu ginen bideobigilantzia jartzea. Baina, barne sailak ez zigun utzi. Hori zuek nola solventatu izan dezue? Vale, acerca de la videovigilancia, yo aquí he puesto que es recomendable a nivel de privacidad que solo grabe el interior de la caseta o sea, el espacio que se considere físicamente la caseta. Si lo que haces es grabar la vía pública, esto es lo que no está... A los contenedores Mm, para evitar, o sea, para ver si Sí. se hacía bien o mal. sí, Y se nos dijo que no. que era ilegal, que no, o sea, que atentábamos a la privacidad. Estoy hablando en el año 2010, Ya. 2011. Posterior no hemos intentado. Pues no sé, O ahí sea, en nos dijeron que Cataluña sí que existe. si fuera ¿no? por motivos de seguridad y eso, bueno, que se nos podría dejar, pero solamente por el hecho de controlar que se vertía, claro, todavía no estaba en vigor la nueva ley. Ya. No sé, Josep María, si quieres decir algo, porque... Buenos días a todos. Con 10 años ha evolucionado mucho el tema y ahora, después de luchas con la Agencia Catalana de Protección de Datos, esto es posible, pero como dice María, muy acotado. El espacio que quieres vigilar y justificándolo mucho. Pero es posible, es posible. Es posible, no sé, en Cataluña lo hacemos. Claro, aquí Buenos ¿qué días. autoridad tienen aquí? Autoridad catalana aquí no afecta, aquí tienen su autoridad El País Vasco aún propiamente. no lo hemos invadido, pero Ya, por eso que... no sé si tenéis competencia. Agencia de Protección de Datos, pero que ellos lo regula, pero tuvimos bastante lucha. Intercambiamos información con el gobierno de Navarra por el tema de la Mancomunidad de Pamplona, que había bastante Vale. batalla. Tuvimos que mover un técnico que era anti-puerta a puerta y nos ponía muchas pegas, pero realmente es posible, pero lo tienes que justificar por lo máximo posible para que sea razonable. Pero en principio no hay problema. ¿Y les puede decir algún...? Miraré de buscar la legislación y se la pasaré a Gorka y que os la distribuya. Os buscaré la información, ¿sí? Porque trabajamos durante 2 años con la Agencia de Protección de Datos, que era muy reticente. Como decía María, hubo mucha polémica, sobre todo a raíz de Barcelona y otros casos. Pero en principio quedó ya muy claro con un dictamen de hace poco tiempo. Os lo busco y os lo pasamos. Beste galdera badago. Justo relaciono con esto y aprovechando esta consulta, igual euskeraz begin aldot. Eta hori, kamara ipini barik, ze esperientzia eduki dozue, obligazio zezin jarrita, funtzionatu dau, edo zegoen bildur hori jendeak txarto egingo zuela, edo egongo zirela inzidentziak, ze emaitza egon da? Hasieran jartzen genituen, nola esate zaio, instrukzio batzuk edo esto, eta kartel bat jartzen genuen bideoz kontrolatua, eta, bueno, pues hasieran igual itezun esto, baina gero jendea jabetze zan, kontrol hori ez zegoela orduan, beharrezkotza jotzen, bai. Beste norbaitek, beste komentariorik, galderaren bat. Mertxe, ez dakite online Bai, zaudete. onlineen badago bat, Gorka. Komentarioren bat edo galderaren bat Bai. egiteko eskaera edo egin dizun zerbait. Bai, Aliciak. Alicia nos pregunta si queréis darle paso edo nik esango Bai, dizuet galdera. Esan Aliziari. Alicia, nahi badezu sartu, si quieres entrar, Alicia. Ay, Egunon. Yo quería preguntarle a María sobre la bonificación del autocompostaje. Nosotros llevamos tiempo dándole vueltas a este tema porque sabemos que en nuestra comarca se ha apuntado mucha gente al autocompostaje, pero aunque solemos hacer llamadas para saber si les va bien, más o menos las cantidades que recogen o gestionan al año, etc., pues no tenemos la certeza de si realmente están utilizando o no esas autocompostadoras
y querría saber si hay alguna experiencia o sistema o censo puesto en marcha en algún sitio que les ayude a controlar este tema del autocompostaje. ¿Puedo? Sí, pues. Pues a ver los hilos. Por ejemplo, en Oñati. Nosotros tenemos una tarjeta de entrada y bueno, me puedes que si no me parezco yo aquí que estoy en una bóveda. Nada, el alcalde de Zaldivia también dice que ellos ya tienen. Bueno, en Oñati, no sé dónde está el de Oñati, no. En Oñati lo que hay es la puerta de entrada de la zona de compostaje tiene un lector. Entonces, yo hago compost en Oñati y cada vez que entro, leen que he entrado. No sé si te sirve Gorka, y te paso con el alcalde de Zaldivia. Vale, nosotros lo que tenemos son las autocompostadoras en la calle. Bueno, autocompostadoras, no, perdón, un autocompost. Tenemos diferentes autocompost y esas sí que están en la calle y tienen una cerradura con tipo tarjeta. Nosotros tenemos tarjetas para muchas cosas en el pueblo, para abrir diferentes salones o salas o lo que sea que la gente pueda reservar, y lo mismo, la misma tarjeta se utiliza, porque están personalizadas, para abrir la cerradura inteligente de las autocompostadoras. Entonces, pues se hace un conteo, bueno, es muy fácil hacer el conteo de cuántas veces se ha utilizado y aplicar las bonificaciones con eso. Sí, No sé, en el caso... Alicia, si te hemos respondido hasta que te dan un segundo. Bueno, en parte sí, en lo que es la parte de lo que es autocompostaje, pues sí, pero lo que es compostaje domiciliario, donde El se casero. reparten las compostadoras a los domicilios. Claro, yo no conozco tampoco un sistema automatizado en Cataluña. Es en base al seguimiento de los técnicos municipales que van a visitar el domicilio conforme Visitas. una vez al año como mínimo o dos para comprobar que se está haciendo correctamente este autocompostaje. Para, si tienes esta reducción, claro, tienes que hacer esta comprobación como mínimo una vez al año. Pero otra manera más automatizada que yo sepa no existe. Yo sé de algún municipio que también ha instaurado el hecho de hacerse fotografías de su compostador y mandarlas conforme lo está haciendo bien, pero lo más, lo más válido es ir a la vivienda y comprobarlo. Esto es lo que se tendría que hacer para poder otorgar esta reducción del casero. Claro, del comunitario es perfecto lo que comentabais, o sea, esto es perfecto tener esta identificación, con lo cual ya sabes si accedes o no accedes al compostador. Claro, pero a mí todo esto... Beste galdera badago. Perdón, Gorka, ¿podría añadir una sí, cosa? sería para responder un poco también a Alicia con esta pregunta. Nosotros venimos de la Mancomunidad de Bagoyena y, bueno, allí en Oñati, pues como decía Gorka, está, no sé, Carpengune, los puntos. ¿Está? Después Sí, que está con tarjeta, se ha controlado Vale. el acceso al Carpengune, pero luego a su vez lo que está limitado es que no puedas utilizar con el sistema puerta a puerta en tu posición para que puedas colocar el cubo, se coloca un distintivo para que no puedas utilizarlo. Entonces, si tú estás recibiendo esa bonificación, pues que realmente tengas que utilizar o autocompostaje, que es el compostaje comunitario, o autocompostaje si tú lo haces en casa. Y donde tenemos el contenedor inteligente, pues tampoco tienes tarjeta para poder usar en los contenedores. Entonces sería en ese caso de forma, bueno, pues indirecta, sí. Vale. En este sentido sois más estrictos que en Cataluña, porque allí hay la posibilidad de tener reducción para el compostaje, pero también se permite participar en el puerta a puerta. Si tú quieres un día tirar, yo qué sé, las cáscaras de huevo o lo de pescado que quizás pues en tu compostador, si tienes animales cerca, a veces es un poco, bueno, allí por los malos olores y por los animales cerca, se permite utilizar los dos sistemas, aunque solo se permite obtener una única reducción, la del compostaje es la más alta.
pero está bien que lo limitéis también aquí de esta forma, ¿eh? Sí, la picaresca. Lo que se podría hacer, me invento, poder tener la reducción del compostaje y participar como máximo en 10 veces al año o 11 de poder sacar el cubo por estos casos o por, bueno, si hay algún elemento de la orgánica que no quieras meter en tu compostador. Pero bueno, que si os funciona así, adelante, o sea, no ninguna... Hay otra pregunta aquí. Eso. Buenos días. Quería preguntar cuál es la estructura de las tasas en los sistemas de pago por generación más habitual, independientemente del sistema de recogida, ya sea contenedor inteligente o sea puerta a Sí. puerta, y ese tipo de estructura entre la parte fija y la parte variable, en la proporción que nos comentes, ¿en qué medida incide en la recaudación de las tasas por parte del ayuntamiento o de la mancomunidad? Sí, esta es la parte que voy a explicar a partir de ahora. Entraré más en detalle luego, pero a nivel general, pues se suele grabar la fracción resto, bonificar la fracción orgánica, ¿vale? Y la parte variable suele tener un peso reducido del 10, 20, 30% respecto al total recaudado. Es decir, la parte fija suele estar alrededor del 70-80% a nivel domiciliario. A nivel comercial esto cambia. El peso es más alto de la parte variable a nivel comercial porque generan más residuos. Pero los domicilios, la generación es, al final de la fracción resto, si lo hacen bien, es muy baja. Con lo cual, para no grabar por cada cubo de resto, no grabar 10 euros por cada vez que lo sacan, el precio está alrededor de 2-3 euros por entrega, pues por este motivo el peso está alrededor del 10, 20%, 30% de la parte variable. Pero bueno, voy a entrar luego más en profundidad, pero... Creo que Alicia quería decir alguna otra cosa, según me han dicho. Sí. Alicia. Sí, perdón, que había silenciado de nuevo. A ver, bueno, aquí en Euskal Herria, pues la verdad es que tenemos muchos barrios bastante diseminados y un poco inaccesibles, las cosas como son, para lo que son los vehículos de recogida. Y entonces tenemos bastantes quejas de los vecinos porque no les acercamos lo suficiente los contenedores de las distintas fracciones a sus domicilios. Entonces, me gustaría saber si existe alguna ley que marque la distancia mínima de los contenedores a los usuarios. No existe ninguna. Vale. Lo que se suele hacer en este caso es hacer una tasa, una parte fija de la tasa, la parte fija más baja. Esto es lo que se suele hacer para compensar esta desigualdad, porque es verdad, es decir, un usuario que vive en un caserío tiene que desplazarse 1 kilómetro o lo que sea para poder acceder al contenedor. Con lo cual, normalmente pues, se aplica, ¿no? la mitad, no sé, el 50% de la parte general del núcleo es lo que paga los diseminados. Esto es lo que te puedo ofrecer así de respuesta. Bien, Porque gracias. hay esta distancia mínima, no. Zatiarekin, Mertxe beste inor ez badaukazu behintzat. Ez dugu besterik hemendik, no tenemos ninguno más. Eskerrik asko, Mertxe. Vale, pues... Vale, voy a avanzar hacia donde estaba. Vale. Bueno, aquí he puesto esta diapositiva para que tengáis un poco la referencia de, en función del modelo, qué sistemas de pago por generación o bonificación se suelen aplicar. En el modelo puerta a puerta ya os he comentado pues, que se hace el pago por cubo o el pago por bolsa o la posibilidad de aplicar la bonificación por participación para la orgánica.
en función de la modalidad, o sea, todas las modalidades de puerta a puerta. En contenedores cerrados, primero se aplica el modelo de bonificación para la orgánica y luego se puede introducir el pago por la fracción resto o envases o en función de si, o por aportación o por volumen o peso en función de si tienes el sistema de cámara. Y la bonificación por la fracción envases también podría añadirse en función de si los tienes cerrados. Bueno, son opciones, pero se tiene que valorar por cada uno. Y en la recogida en áreas de aportación, en la última, es lo que os he comentado, el pago indirecto en función de recogida selectiva por área o si están cerrados los contenedores de dentro del área, pues opción de hacer el mismo, ¿no? El pago por la fracción resto y la bonificación por la orgánica. Y aquí entramos en lo que comentabas tú de las estructuras más empleadas. Os voy a ofrecer algunas de ellas. Hay multiplicidad. En el puerta a puerta, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer que la parte general sea el 80%, que es lo que os comentaba, puede ser un importe fijo o bien puede ser un importe variable, es decir, puede depender de alguna característica de la vivienda, puede depender del número de residentes del hogar, puede depender del consumo de agua, de los metros cuadrados de la vivienda. Esto lo puedes hacer variable, esta parte general, pero que no dependa de la generación de residuos propiamente. Y será la parte variable la que sí que dependerá de esta generación. Es en esta parte general donde se van a aplicar las bonificaciones por razones sociales. Y también se pueden aplicar aquí las reducciones por acceso al punto limpio, por ejemplo. Si es un porcentaje fijo anual, si exceden más de X veces al año, en función de cómo lo tengáis. También hay municipios que esta reducción del punto limpio la añaden como parte variable, como reducción de la parte variable, en función de cómo lo queráis. Pero normalmente lo que hemos diseñado se pone más encima de la parte general. La parte variable podría ser un pago por entrega de la fracción resto, en función del volumen del cubo o de la bolsa, que podría ser por bolsa o por cubo. Podríamos fijar en el caso del pago por cubo un mínimo de entregas al año para evitar que haya turismo de residuos, es decir, que aunque tú no saques ningún cubo de fracción resto, yo te cobro siempre como mínimo 8 veces al año. Y esto es para promover su participación y para evitar este turismo de residuos. También se puede añadir, que antes comentábamos con un municipio, la posibilidad de que en el caso de 0 entregas, 0, ni una, ni dos, ni tres, 0 entregas, se aplique no una sanción, pero sí una tarifa tan alta como si utilizaras el servicio todos los días de recogida, para evitar la no participación. Poner, en el caso de 0 entregas, tu tarifa será equivalente a si los entregaras pues las 52 semanas al año si tenéis recogida semanal, ¿no? Esto es un ejemplo para evitar este turismo de residuos y la no participación. Luego, aquí he añadido un segundo cajetín en función de si tenéis área de emergencia. Es lo que os decía, para cada acceso al área de emergencia también se tiene que grabar el acceso al área de emergencia con un precio que se tiene que determinar cuál tiene que ser, si tiene que ser el mismo que la fracción resto o una combinación. Por ejemplo, en La Noya es una comarca donde implantarán 4 municipios. El precio de acceso al área de emergencia se diseñó sumando el precio de la fracción resto menos una aportación de fracción orgánica que estaba bonificada, menos más una de envases que están grabados los envases. Es como para decir, si tú usas el área de emergencia, estamos suponiendo que allí vas a entregar una bolsa de fracción resto, una bolsa de fracción orgánica y una de envases, con lo cual lo que te hacemos pagar es la suma de lo que hacemos pagar individualmente en el puerta a puerta. Luego puedes añadir aquí el pago por entrega de envases, también con un mínimo. Se pueden establecer, si estás haciendo pagar un mínimo de 20-25 entregas al año, es muy poco, pero tienes que contemplar que hay gente pues, que prima el residuo cero, que no hagan nada de envases. No puedes poner un mínimo muy alto para los envases, porque si tú quieres pues primar el residuo cero, pues no tienes que hacer un mínimo muy alto, ¿no? Para evitar esto. Y luego se puede bonificar la fracción orgánica en última instancia. Y puedes bonificar por uso también
con un mínimo, es decir, puedes también introducir un mínimo de, aquí he puesto 36-40, que son 3 veces al mes de orgánica como mínimo, que es menos de una a la semana, como para asegurarte de que si das la bonificación, la das a los usuarios que participen bien siempre, que no lo hagan esporádicamente como para sacarte una piel de manzana o de plátano para tener estos céntimos de bonificación, ¿no? Que te asegures de que tengas la participación siempre de este usuario. Y entonces, una vez lleguen a los 36, 40 o el número que determinéis vosotros, una vez lleguen a este número, se bonifica también todos los anteriores. Es decir, se bonifica a partir del 36 y también se puede bonificar todos los anteriores o no. Puedes bonificar solo a partir del 36, pero entonces el precio que le puedes dar por la bonificación extra puede ser más alto si quieres darle un peso importante a las bonificaciones de la orgánica. Bueno, todo esto es una cuestión de números, que luego tienes que entrar en el detalle del cálculo de cada uno y ver qué importe le das a cada uno y si bonificas a partir del 36 o bonificas todos los 36 previos. Bueno, esto es... Y luego aquí está la bonificación por compostaje, que es lo que comentábamos, que se suele dar la máxima. La máxima es, si tienes puerta a puerta de 3 veces la semana de orgánica, pues la bonificación por compostaje tiene que ser la máxima. 3 veces a la semana, si el coste está a 50 céntimos por entrega de orgánica, pues tienes que multiplicar este precio por las 156 entregas al año que puede haber de orgánica, ¿no? Y esto es el máximo que tendrá que recibir el que hace bien el compostaje, que tiene que estar comprobado, ¿no? Lo que comentábamos, que tiene que estar tiene que ser cierto, ¿no? Que está participando bien. Luego hay otra opción más simple y es incluir, aquí he puesto que este es válido tanto por puerta a puerta como por contenedores cerrados. El anterior era solo por puerta a puerta, porque todo el tema del área de emergencia, envases, etcétera, es más complicado que estén cerrados los envases en contenedores cerrados. Bueno, es un poco menos probable. Pero en los dos casos podríamos aplicar una parte general del 80-90%, con lo mismo. La parte general puede depender de la superficie, número de residentes, consumo de agua. Aquí es donde se aplica la bonificación por razones sociales, por acceso al punto limpio, y la parte variable puede depender de un pago por la fracción resto menos una bonificación de la fracción orgánica, tal y como hablábamos antes, con estos mínimos de entregas. En contenedores cerrados también puedes establecer estos mínimos de entregas para dar la bonificación y exigir este mínimo fijo de entregas de fracción resto que se te cobren aunque no las hagas, ¿no? Y en el caso de contenedores cerrados, este mínimo se suele recomendar que sea más alto, porque en puerta a puerta tú puedes tirar solo una vez a la semana la fracción resto, pero en contenedor cerrado muchas veces te dejan 2 veces a la semana tirar la fracción resto. Entonces, este mínimo se puede establecer un poco más alto porque se utiliza más, pero bueno. Y luego aquí está la duda de hacer un pago por uso. Hasta ahora os he hablado de hacer un pago por uso y una bonificación por uso. Cada bonificación son tantos céntimos, cada entrega de cubo son 2 euros, ¿no? Pero ahora en Cataluña se está, desde que la Diputación de Barcelona se puso en ofrecer una ordenanza fiscal tipus para todos los municipios de Barcelona, porque el organismo de gestión tributaria de la Diputación es quien tiene que gestionar la recaudación del tributo. Ellos, para evadir las alegaciones, para esquivar las alegaciones de los usuarios que digan, yo he entregado tantas veces y solo me habéis leído tantas, ¿no? Para evadir estas posibles errores tecnológicos que los hay, en lugar de hacer un pago por uso o una bonificación por uso, también se opta por ofrecer un pago por tramo de entregas, es decir, entre 1 y 15 entregas pagas tanto, entre 16 y 25 entregas pagas tanto, para dar un poco más de margen a estos errores, ¿no? Para posibilitar, esta es una posibilidad que hay. Y entonces a las 0 entregas se les asigna un coste más alto. En estos tramos se pone uno que es de 0 entregas y tiene un coste más alto. Y luego está una opción que es solo incorporar bonificación. Es decir, si tú
hay municipios que tienen muy buenos resultados de recogida separada, que no necesitan mejorarlos mucho, lo que quieren es quizás recuperar participación de los ciudadanos que no están muy motivados, pues introduciendo solo una bonificación quizás funciona. Si no, pues al año siguiente pues introduces también el pago por generación de la fracción resto, pero es otra opción que hay municipios que han empezado solo a implantar estas reducciones por participación de la recogida selectiva de la fracción orgánica. Y a nivel comercial, la estructura base es la parte general que depende de la actividad comercial, de los metros cuadrados, del número de trabajadores, de lo que tengáis ya establecido en vuestra ordenanza. No se tiene por qué cambiar, la estructura de la parte general ya se tiene en muchos municipios y está bien estructurada, y se tiene que añadir esta parte variable que depende del pago. Normalmente se incluye la fracción resto, los envases y la orgánica, y todas ellas gravan. A nivel comercial, por el volumen que se genera, el coste que significa recogerlo y tratarlo, y el comercio está obligado a cubrir los costes de la gestión de sus residuos, porque si no se quiere acoger al servicio municipal, pues pueden tener gestores privados, ¿no? En este sentido, siempre se prima que sea el pago por la fracción resto, el pago por la fracción envases y también por la fracción orgánica. La diferencia en la fracción orgánica respecto al resto y envases, que sí que se mide el número de entregas, como os decía, en la orgánica solo se mide el volumen del cubo que te piden al año, sin medir el número de entregas, por no desincentivar que te lo saquen a menudo, que es cuando ellos necesitan realmente sacarse de encima un residuo pues, que tiene sus inconvenientes tenerlos en el establecimiento. Vale. Balance de flujos. Normalmente, ¿qué pasa en sistemas de pago por generación cuando se graba la fracción resto, por ejemplo, y envases? Pues estas fracciones tienden a reducirse. En la recogida selectiva, ¿qué pasa en el porcentaje de recogida selectiva? Tiende a aumentar en global. Pero quería comentaros una cosa, y es que el incremento del porcentaje de recogida separada no es un incremento sustancial. Cuando ya tienes implantado un puerta a puerta o contenedores cerrados, el incremento sustancial se da cuando cambias del sistema de contenedores abiertos a puerta o a contenedores inteligentes. Es en este momento cuando se salta del 20% al 60 o 70%. El gran salto lo consigues con el cambio de modelo de recogida. Pero el pago por generación lo que hace es, sobre todo, reducir las fracciones grabadas y aumentar un poco más las fracciones, la recogida selectiva, pero solo entre un 3, 5, 8 puntos más de recogida separada, no mucho más. No se consigue un salto muy alto. Pero la justificación del sistema de pago por generación no es que se mejore la recogida separada. La justificación de estos sistemas es que se haga una asignación de costes más justa al ciudadano, que no todos paguen lo mismo, que pague más el que genera más residuos y no los separa, y el que lo hace bien pues tenga una atribución más justa de sus costes, ¿no? Esta es la motivación principal, con lo cual no tenemos que, el objetivo no es mejorar la recogida separada, es conseguir esta asignación de costes más justa y prevenir las fracciones resto, sobre todo, que es la que queremos reducir, ¿no? Luego, ¿qué pasa con la fracción orgánica si la bonificamos? Pues tiende a aumentar. Y la fracción orgánica comercial, aunque no la bonifiquemos, pero si estamos grabando en mayor medida la fracción resto a nivel comercial, pues inevitablemente si tú grabas con mayor peso la fracción resto, la orgánica comercial aumentará y normalmente también mejorará en impropios, todas, tanto la doméstica como la comercial. En las áreas de emergencia, ¿qué se recomienda? Pues que se quiten las áreas de emergencia, etcétera. Los volúmenes, lo que también se incrementa son los voluminosos recogidos, porque claro, el momento en que tú pasas a grabar la fracción resto, cualquier cosa dentro de la fracción resto que pueda ser recogido en punto limpio va a incrementarse un montón, porque la gente pues, va a hacer mucho mejor esta separación de esta fracción resto, que quizás lo metía todo dentro y se olvidaba, pero ahora si le estás grabando, pues va a preocuparse más de ir al punto limpio y separarlo bien.
Voy a ir un poco más rápido porque ya veo que esto ya se va terminando. Por eso. Hemos hablado de... A nivel de aspectos de protección de datos, quería entrar en el hecho de que la nueva ley ahora lo que hace es emparar al uso de los datos recogidos, es decir, lo único que hace falta es informar al usuario. Pero ya no tienes el problema de obtener el consentimiento del usuario, ya no es necesario con la nueva ley. ¿Vale? La base es el reglamento, la base del tema de protección de datos a nivel europeo es el Reglamento General de Protección de Datos. Y en su artículo 6.e, pues gracias a la nueva ley, pues ahora ya está emparado el uso de estos datos. En la guía de protección de datos que os he puesto aquí aquí al inicio, es que no me he movido yo, ¿verdad? Me muevo aquí no. Vale, aquí estoy. Esto es el primer punto, ¿vale? La nueva ley. La guía que os he puesto aquí de referencia es muy interesante que os la leáis porque la ha hecho la Agencia de Residuos de Cataluña juntamente con la Autoridad Catalana de Protección de Datos y es muy útil para tener en cuenta todos los factores de privacidad para que no podáis tener ninguna alegación por parte de usuarios, etcétera, ¿vale? Lo importante que os decía es que ahora estáis emparados, pero hace falta que cuando repartís material, cuando empezáis tasa justa, el usuario tiene que estar informado y tenéis que recibir su confirmación de que ha leído la información. Esto vale con una carta certificada a su casa y tú tienes el certificado de que lo ha leído, por ejemplo. Pero para el uso de datos complementarios como una app o la comunicación bidireccional, hace falta el consentimiento. Esto es tan fácil que como cuando se instale la app en el móvil, pues le pidas el consentimiento en el momento de instalarla. Y luego hace falta que el ente local realice una evaluación de impacto de protección de datos. De nuevo, el ARC ha puesto a disposición de los usuarios unas plantillas para sistemas puerta a puerta o contenedores inteligentes. Y esta evaluación se tiene que realizar antes de empezar a aplicar tasa justa. También hay unos artículos recomendables de introducir a la ordenanza municipal y a la ordenanza fiscal en esta guía, que es recomendable pues que, como os decía, os la miréis. Importante que haya una ordenanza fiscal y una memoria económica que acompañe esta ordenanza fiscal con las nuevas tarifas. En la memoria económica es donde se justifica de dónde se han sacado los números y es muy importante esta memoria económica. Y también tener en cuenta los plazos de aprobación, que ya sabéis pues, que siempre son unos. Luego, experiencias internacionales. Aquí os he puesto, bueno, tendréis la presentación, con lo cual podéis miraros a nivel estatal. Aquí hay las experiencias que están desplegadas, que están en funcionamiento. En Baleares hay 9 municipios, Cataluña hay estos 13, Usurbil en País Vasco. Y en gris, debajo hay 9 municipios que van a implantar el año que viene. Pero no creo que tenga tiempo de empezar en ningún caso práctico. Los tenéis aquí, podéis mirároslos y ya os he comentado alguno como Argentona, Miravet, Rasquera, el caso de Vilablareix por bonificación, esto es Argentona, ya os lo he comentado, este es el sistema de prepago. Vilablareix es el tema de bonificación por participación y en la Selva estos son 3 municipios que ya tienen un pago. Este es interesante porque tienen el pago por la fracción resto y podéis acceder a su ordenanza fiscal que está publicada de estos municipios. Tienen el pago por la fracción resto y la bonificación por la orgánica, ¿vale? Y también tienen una tasa comercial. Y ya está. Y conclusiones. Lo importante que quería decir de las conclusiones es que los sistemas de pago por generación están ampliamente implantados en modelos puerta a puerta. En el modelo de contenedores cerrados todavía no hay en el estado experiencias que validen el sistema, con lo cual el modelo puerta a puerta es la base. Pero bueno, los sistemas de contenedores cerrados en Europa hay algunas experiencias y funcionan con buenos resultados, pero hay que ver aquí cómo se trasladan. Y nada más. Aquí termino mi presentación. Bueno, Muchas gracias. txalo batez. Hain justu,
Zaldibiko kasu praktikoa dakarkigu, baina aurretik ez dakit inork galderarik badukan online zaudeten hon artean, edo hemen norbait ez zerbait esan nahi du. Moment. Aurrea. Bai, ni Jonas, Aulestitik nator, Aulestiko zinegotzianaz. Bai, Jonas, Aulestitik nator Bizkaitik, leharti bai, baiaratik. Hango zinegotzianaz. Eta daukatez, bi galdera errez. Ez naz gaian oso aditu, hasi barze gara honetan. Batetik, emon alnazu adibideren bat zeintzu dizen atal orokorrean arrazoi sozioekonomikoengatik bonifikazioak, zeintzu dira arrazoi sozioekonomikoak? Bueno, las bonificaciones por razones socioeconómicas que se aplican a la parte general acostumbran a ser por razones de renta, económicas de ingresos en el hogar. Básicamente, cada municipio tiene sus baremos, ¿no? O sea, esto depende del municipio y hay municipios que no tienen ninguna, depende de... Bai, da beste galdera bat, bueno, beldurra egoten da, askotan, edo, nik somatzen dudana, gurean, bueno, nahiko tasa onak badaude, baina berantza dijoa, ez da, azken datuen arabera ero. Hau da, organikoaren entrega, organikoa kontenedora nola botatzen den, esperientzien arabera, hau da, hor botatzen dena, askotan, honelako politikak martxan jartzeko, arrazoi bat egoten da, baina nola dakigu botatzen duena organikoa dela. Hori nola zeintzuk estrategia erabili genitzake horren aurrean. Hau da, hasteko oinarrian konfiantza herritarrengan, ezta? Baina holako garasorik inoiz egonda, hori nola konpondu da, sensibilizazioaren bidez, Pero estás hablando de recogida puerta a puerta de la orgánica o contenedor es cerrado? contenedor. ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Está cerrado, vale. A ver, me saco esto. En el contenedor cerrado hay alguna opción para intentar mejorar lo que, ¿no? Los impropios, ¿no? El que, por un lado, reducir la boca de entrada del contenedor, es decir, que no se abra toda la... Si es un contenedor de 240 litros, que no se abra toda y tú puedas introducir una bolsa grande, que haya una boca reducida ya. Esto uno. Dos, puedes asignar, es decir, que en este contenedor solo puedan acceder los vecinos, que no cualquier usuario del municipio. Entonces tú tienes más acotado el tipo de usuario, el usuario que va allí. Y luego puedes hacer caracterizaciones por cubos, inspecciones, para ver en cuáles aparentemente hay mala calidad. Y puedes atacar haciendo visitas a los usuarios de la zona. Y más adelante, pues no sé si se puede establecer algún tipo de sanción, es decir, abrir los contenedores, abrir e inspeccionar lo que hay dentro y si encuentras alguna pista, sancionar a aquella persona que ha utilizado mal, si se encuentra, ¿no? Mediante un funcionario del ayuntamiento que haga la inspección. Esto tienes que habilitar en tu ordenanza municipal esta vía de inspección. Si tienes la ordenanza municipal con esta posibilidad, que en esta guía donde hay un artículo específico muy bien redactado de cómo tiene que articularse el tema de la inspección y cómo se tiene que dejar recogido, entonces pues puedes hacer caracterizaciones y analizar si detectas quién es, pues poner alguna infracción ejemplo, ¿no? Porque esto siempre funciona para...
Y luego puedes obligar a utilizar bolsas compostables, que no sé si tenéis la obligación, pero puedes obligar en la ordenanza municipal de que sean compostables. Esto te permite que a simple vista tú puedes ver si el contenido es orgánico. Te facilita la inspección visual y también mejora los impropios el uso de bolsa compostable. Aquí por detrás, hemen beste galdera badago. Zure burua aurkeztu, mesedez. Bueno, ni Maili Anoetatik. Anoetan daukagu bueno, sistema mistoa edo, ez? Errefuxa eta organikoa tezate biltzen ditugu, eta gero gainontzeko frakzioak edukiontzi bidez. Horrez gaine auzo konpostako portzentai altua daukagu. Orain dela gutxi egin dugu azterketa bat, ze konturatze ginean, atezateko kuboetan irakurketarik ez zeukaten kubo asko zeudela. Orduan, horre egin dugu lan handi bat gure datu basea egunean jartzeko, baino alata guztiz ere konturatu gea sistema erabiltzen ez duen edo atezatekoetan kuboak erabiltzen ez dituen nahi baino erabiltzaile gehiago dauzkagula. Jendearekin egon gea, harreman handiak, esan dizut, elkarrizketak eduki ditugu eta hor ikusi dugu badagoela jende bat ez duna erabiltzen zirkustantziengatik, temporada batzuak kanpoan pasatzen dituztelako edo zaintza kasuengatik beste etxe batera joan daudelako, ez? Baina badaude beste batzuk erresistentzia daukatenak sistemarekiko eta orduan beraien protesta moduan gixan ez dute erabiltzen sistema eta hondakinak lurrean uzte dituzte. Eta hori da guk herrian daukagun arazo nagusienetako bat. Orduan, herri txikia da, ez dago zigor espedienteak irikitzeko baliabiderik, ez dagoelako udaltzainik eta hola. Eta bai, asmoa litzatekela tasa hauek erabiltzea, sistema erabiltze ez duten horiek zigortzeko. Orduan, orain arte erakutsitako adibideetan, dena da, sortzea gatiko haren arabera ordaintzen duzu, baino ze gertatzen da sistema erabiltze ez duten horiekin. Nola ia badagoen esperientziarik edo badagoen modurik, erresistentzian dagoen jende hori nola baite tasa bidez zigortzeko edo. Vale. A ver, aquí quería comentar dos cosas. En primer lugar, entiendo que tenéis solo modelo puerta a puerta de orgánico y resto. Las otras fracciones en contenedores a la calle. La primera recomendación cuando se implanta un pago por generación, si es que queréis implantar, es que el máximo número de fracciones se recojan puerta a puerta, para evitar las fugas a los contenedores de la calle, que son muy fáciles porque no están cerrados, están abiertos. Esto es lo primero que quería decir porque, por ejemplo, Argentona, el municipio de Argentona, tenía solo de 2 fracciones puerta a puerta antes de implantar el pago por generación, pero primero lo que hicieron fue ampliar a los envases y también a papel cartón. El vidrio no, el vidrio lo dejaron en contenedores a la calle y no pasa nada, porque tiene la boca pequeñita y no pasa nada, pero las otras fracciones sí que las incorporaron antes del pago por generación. Lo otro que comentabas de los que no participan, ¿no? Que tiran los residuos en la calle o los que no quieren participar porque están rebotados con el sistema puerta a puerta, ¿no? ¿Cómo hacerlos entrar, ¿no? Me preguntabas mediante una tasa, ¿no? A ver, yo lo que he comentado es que con el sistema de pago por generación, lo que se puede hacer es que para los que no hacen ninguna entrega, ¿no? Los que hacen 0 entregas, los que no participan, se está apostando por hacerles pagar lo máximo, es decir, como si entregaran las 52 veces, 52 semanas que tiene el año, ¿no? Esta es la posibilidad que tenéis. Y esto se puede dejar escrito por ordenanza y se puede aplicar así. Otra vía es, a través de la inspección, ahora mismo ya podéis, sin necesidad de tener una tasa justa, es introducir este artículo que comentaba en la ordenanza municipal, si es que no la tenéis. Si ya tenéis una ordenanza que tenga un artículo que hable de la inspección y tenéis alguna persona acreditada para poder hacer esta inspección y sanción posterior, pues hacer alguna inspección y sanción ejemplar para intentar revertir un poco esta situación de no participación.
Esto, si no funciona, pues al final quizás lo mejor es, con la tasa de pago por generación, los que no participan, cobrarles la tasa más alta. No participar quiere decir pues, que no te saque nunca el cubo. Es decir, ¿no? Esto está clarísimo, que tenéis X personas, pues esto sería lo que funcionaría bien con el pago por generación. Pero si antes de empezar con la tasa justa ya podéis imponer alguna sanción ejemplar, también estaría bien. Pero yo lo que os comentaba del sistema de recogida es importante, porque tener contenedores abiertos como los envases y el papel, bueno, es un punto de fuga. Y por esto es recomendable también recoger puerta a puerta estas fracciones. No sé si querías algo más o ya está. ¿Te he respondido más o menos? ¿Sí? Azken galdera bat, eta sentitzet, baina, bai, eske bestela, jomoztaigu eguna, bagoizta jomoztaigu, eta badaude beste, gai gore badaude, eta tokia emateagatik da, sentitzen dut. Dena den, gero egongo dare bai, kafe hartzeko momentu bat, eta tartetxo bat euko ez bereekin hitz egiteko. Gorka naiz, Iruratik nator, nere galdera da, gure kasun modu orokorren ez Iruran bakarrik, ordenantzak tasa kobratzeko garaien jasota daukeu kobratzen dela erabiltzeko eskubideak gatikan, ez erabiltzea gatikan, bai? Jakin nahi detena da, sortze araberako sistema horietan, etxe bizitza hutsak, jarduera igabeko lokal horiei, tasa orokorra kobratzen zaien, zati orokorra, edo ez zaien ezer kobratzen. Eskerrik asko. A ver, en el caso de pisos vacíos o actividades vacías, claro, se deja la posibilidad de que si lo demuestran, si te entregan justificante de que está vacío, de que no tiene actividad, se les cobre, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba, de las 0 entregas, pues está claro que si el piso está vacío, no te hará ninguna entrega y no le puedes aplicar a un piso vacío el máximo. Entonces, aquí con justificación que tú acredites de facturación de agua, de lo que sea, puedes justificar que eres un piso vacío, una actividad sin actividad, y con ello pues aplicarle la tarifa base normal. Luego la otra pregunta que decías es si en locales sin actividad la tarifa es la misma que con actividad. Normalmente se puede añadir una categoría adicional de local sin actividad y ponerle una tasa más baja, pero ponerle una tasa, o sea, una tarifa mínima por el hecho de tener la posibilidad de tener el servicio, es decir, los costes mínimos fijos. Bueno, eskerrik asko, Maria, guztiagatik, eta Eskerrik asko. Eta, bueno, Zaldibiko alkatea daukagu hemen, zurea da hitza. Nik zutik ingoetz, ez dago ordena jurik, así que honi emanez, momentu baten Irurakoari erantzunez, gure kasuarekin guk ere eskubide bezala edo jasota daukagu zaborra bildu alizatea, orduan etxe hutsei ere, etxe hutsei, barkatu, zerbitzu erabiltzen ez duten etxei, zaborrik ateratzen ez duten ez, egiten duguna da, obaririk ezin zaiela aplikatu, eta tasa aplikatzen zaiela etxe bizitzak eukiko lukeen tasa, edozein etxe bizitzak, eukiko lukeen tasa berdina, ez dauka obaririk, eta izan barruen, azten. Bueno, aurkezpen hau bestelare lehenagotik prestatutako baten gainean eginda dago, orduan guk, prozesu luzeago baten atal bezala ulertzen dugu, sortze bidezko kasu honetan, gure kasuan obariak dira, ez da sortze bidezko ordainketa bat, obariak dira, orduan, horregatik aurkezpena pixkat esplikatzen du Zaldibik eukiduen evoluzioa, eta agian beste herri batzuetan aipatzen diren retizentzia edo arazoak, ez dakit horregatik edo zergatik edo kontzientziazio altuago bategatik, nola kudeatu izan diren. 10 urte dira, egin dira aurten atezateko sistema implantatu zanetik, eta, ustez ondo eginez, baina beti ere hobetzeko urratsak emanez, edo aurrera begira ere, behintzat eusteko ez tasetan, berziklatze maila horietan ez erortzeko, edo asmotan egin diren aldaketak. Ez da, ikusten da, baina
datu orokor batzuk jendeak ezagutzen ez duenak erreferentzia edukitzeko, 16 kilometro karratu inguruko herri bat, 1717 biztanle edo 23an, dauzkagun azken datuak 22koa direnez, pixka biztanle gutxi gorekin, ze azten ari gea. Herrigunean edo kaskoan 575 bat etxe bizitza, hauek etxe bizitza guztia dira, tartean hutsak ere desente, eta landa eremuan 174 etxe bizitza, hauetako batzuk ere hutsik, hauek datu katastralak edo diateke. Eta esan bezala, martxoaren 21-etik, 2013ko martxoaren 21-etik, atezateko sisteman. Premisa orokor honen baitan lanean, hondakinik horrena sortzen ez dena dela, eta horren inguruan lanketan. Hauek dira hasierako argazki batzuk, kontuan izan da herriaren tamaina eta normalean parte hartze prozesuak edukitzen duten arrakasta, esan daiteke hondakinen bilketa sistema erabakitzeko prozesuak kriston arrakasta izan zuela, ez da gitarrazitan asko ikusten den, baina hauek parte hartze kopuru handiak dira guretzako, herri txiki batzuetarako, bai bilerak, eztabaidak, aukera ezberdinen azterketak eta aukera ezberdinetako jendearen praktiken aurkezpenak eta egin ziren, eta kontzeptu aldaketa bat, edo ordu arte jendeak ulertzen zuen sistema, bere zaborrak biltzeko sistema batetik, hondakin horiek berziklatzerako pausu bat eman behar zela. Eski oraindik askotan, sensazio daukagu, zaborra hauek atera behar dira, baina, txip aldaketa hori ere, garai hartan eman zen, eta, bastante, geroztik ondo funtzionatu duen sistema bat izan da. Proposamena landu ziren, eta gero azken erabakia, herri batzar ondi xamar batean, ez dakite uneko ze portzentaik parte hartuta, baina ondi xamar batean, erabaki zen guztia. Gero, auzolanean egin ziren gauza batzuk ere, adibidez, garai hartan erabiltzen ziren kubuak auzolanean montatu ziren, eta horrek ere, sistema berri honekiko atxikimendu bat bai adirazten duela. Eta hemen, gero biltzera ere, jendea juntzan, antzokira, pasazan bere kubua biltzea, herriko apaiza ere horra saltzen da, bera ere, biltzea jun behar izan zen. Eta kokapena eta eremuak ere, logika baten baitan eta parte hartze prozesu horren baitan erabaki ziren. Hau da lehenengo guneko argazkia, martxoan hori da, lehenengo aldiz bildu zen. Gu daukagu nintxe bertan daukagun bilketa sisteman, han agertzen dira, astean 2 aldiz ontziarinak, astean 2 aldiz organikoa, behin papera, eta astean behin errefusa atera daitezke, atezateko sistema horretan. Pixoialak igandetik ostegunera atera daitezke, eta organikoaren tamainak, bat izaten da etxean eduki daitekena, eta bestea atezateko zintzilikagailuetan jarri daitekena. Eta poltsak konpostagarriak, herriko paralekutan daude, makina, espendedore edo horietako batzuk, eta txartel horrekin, lortzen dira poltsak. Poltsan eskuratze hori ere mugatuta dago. Ezin duzu nahi aina poltsa eskuratu, sistemak berak dauka zehaztuta, rollo horietako bakoitza 10 astean behin soilik junta daitezkeela, bestela ez dizu ematen, esaten du itxoin, gaina data jartzen du, itxoin ez dakiz egun arte, ez daukazu eskubiderik, ordura arte poltsarik jasotzeko. Hauek beste herri askotan gertatzen dire antzekoak. Hau datu orokorrak dira, hau ez sartuko dute noski, baina 14tiko 22ko evoluzio bat aztertzeko ematen digute. 14a izango litzateke atezate bilduzan lehen urte osoa, eta 22, atezate bilduen azken urte osoko datua dauzkagunak, 23ko datuak ez dauzkagu, eta hemen 22an oraindik auzo konposteko prozesuan hasi ginelako. Datu bi taula horien arteko azterketa bat eginez, hamarka inguru daramagu 180ko berziklatze tasekin, beraz horre pozik gaude. Biztanleria 110 pertsonatan igo zaigu, baina
tasa hauek mantendu egin dira, biztanleko errefusa kopurua 3 kilotan jetxi da, portzentualki 6 baten bueltan, gehiago. Hondakin organikoa gaika biltzen denaren 37 inguru da, eta, hasieratik ikusi da, bereizketa maila ona izan duela, ez da inoiz kexa aipagarririk izan, ondo bildu izan da, eta hondakin honen kopurua bai igo dela 14tik 22ra, 5 kilo gehiago pertsonako urtean zehar, beraz, ulertzen da, hobeto egin dela, ez, 14tik 22ra, ez dut uste jendea, askoz barazki gehiago konsumitzen ari duenik, beraz, igoera hori ulertzen dugu, izan dela, bertziklatze egokiago bat, bereizketa egokiago bat eman delako. Tartean, noizean behin egin izan dira entzuketa bilera edo saio batzuk, portalez portal, egon daitezken zalantzak, aldaketa proposamenak, eta egiteko, bilera motzak, portalez portal egin dira. Hurrengo pausu bat bai izan zen, ontzi bakoitzaren identifikazioa etxe bakoitzarekin, ez ziren ontzi, hasieran ikusten argazki hortan, ontzi estandarrak ziren, eta jende guztiak ontzi berak erabiltzen zituen, eta bizilagunena mugitu zen baina, eta zurea zena zen, zintzilikagailuaren zenbakia, baina hor ere, ez zen erresa zehaztea, jendeak ondo egiten ote zuen, ala ez. Gero ja, ontziak eta zintzilikarioak pertsonalizatu ziren. Eta ekarpen guneak ere gehitu egin ziren. Herri batzuetan horrekin retizentzia handi xamarrak egoten dira, iruditzaielako agian dauzkaten hiruak gaizki egonda, gehiago jarrita, gaizki jarri egotela, eta puntu gehiago gaizki, kasu honetan gehiago jarrita hobetu egin ziren emaitzak. Hasierakoa bai ziren handiak eta itxitura baten bidez babestutakoak, eta hor denetik azaltzen zen, orain dira, hola antzeden 3 puntuak, herri sarreran, herri erdian, eta herritik bestaldera, larraitzaldera, eta herri erdikoa itxia zen, eta hor bai emaitza onak ematen zirela, baina bai sarreran eta bestaldekoan horrelako kasuak gertatzen ziren, eta gero 8 puntu jarri ziren txikiagoak, baina etxolatan eta itxiak, eta hor emaitzak denetan onak izan dira. Sarrera txartel bidezkoa da, eta emaitza onak izan dira. Eta bai, gero honen barruan, hasieran kuboak orokorrak ziren, baina orain badauzkagu txintxilikagailuak kubo bakoitzarentzako, ez dira, besteak ez errefusarentzako bai, orduan hor ere kontrola egin daiteke pertsonalizatua atezateko abalitza bezala, baina baserri gune hauetan, normalean gune hauek baserri inguruei lotuta daude, eta hauetako kontrola egin daiteke atezateko abalitz bezala, bakoitzak bere kuboa daukalako. Herriren bati balio baldin badio, hori gure esperientzia. Hurrengo erronkak guretzat izan ziren obariak eta organikoaren kudeaketa, guk, sortze bidezko tarifikazio hori abiatu zenean, hobetsi zen, ondo egiten zuenari obariak ematea, batez diskursiboki eta psikologia positibo aldetik bezala, obariak ematea ez orrainketa horiek asko sortu izanagatik edo izatea. Eta era berean auzokonpostarekin hasi zen, auzokonposta edo autokonposta baserri eremuetan, edo baita ere baserri eremuan izan daiteke normere animalientzako bazka bezala erabiltzea sortzen den organiko hori. Honek erronka garrantzitsua suposatu du, ze une honetan hau borondatezkoa denez autokonpostarena, leku guztietan bezala, karga bikoitz bat dakar, nolabait bai ordaintzen delako mankomunitatearen bilketa, baina era berean auzokonpostoien kudeaketak herri langileei, gure kasu herriko langileei, brigadari suposatzen dio lan importantea. Lehen aipatu ditudan datuekin,
bostunda herrik askoko, lehen bostunda 30 agertzen ziren, hemen gehiago bostunda 26, horietatik, bostunda 26 horietatik, 240 etxe bizitza auzo konpostean sartuta daude. Kontuan izan behar da, ez dela ez da ere, kristoren kanpainarik egin, auzo konpostaren alde, ez obarien aurkezpenean ere, ez da gehiagizko lan, gehiagizko bai egin da, zabalkunde bat, baina ez da ere hola kriston kanpaina komunikatiboa, sistema bera, edo implantatzen ari ginen sistema bera, gainkargatuko genuen beldurrez. Horre ere, brigadako langileek eta pixkat lagundu digun teknikariak organikoaren kudeaketan ikusi behar zuten, edo pixkat praktika hartzen jomartzien zertzan konpostgune horien evoluzio egoki bat, eta antzemateko noiz egon zitekeen erreklamatzeko beharra auzo konpostgune horietan aportatxoak egin dituen jendeari, eta orduan hor poliki hasiera, eta ondakinetara, etxola horietan edo aportazio gune horietan uzten zuten etxe horietatik, landa ingurunekoetatik, 45 ere autokompost edo etxeko konpostaren zehartu dute. Eta horrekin aterazi diren emaitza dira, herriko organikoaren 27% auzo edo autokompost bidez kudeatzen dela. Beraz, bi herenetik, bi heren gelitzen zaizkigu oraindik kudeatzeko, edo, gure baitan hortik oraindik biltzen direnak. Kalkulo azkar bat eginda, guztiz zientifikoa, gure irudipena da, beste eren bat, horre, lehenengo kaskoko etxeetan, 240 ezaltzen horietan, kalkulatzen dugu direla, benetan jendea bizidenaren erdia gutxi gora bera, demagun 100 etxe huts leudekela, eta beste 240 falta zizkigula auzo konpostean sartzeko. Beraz, gure kalkuloa da, horiek beste eren bat osatuko luketela, eta beste erena sortzaile handiek sortzen dutela. Bai tabernak eta bai komertzioak. Era berean, orain erronka ere badaukagu taberna batzuk behintzat auzo konpostan txertatzea. Baina, lehen aipatu dituan beldurrak ere hor daude, taberna batek sortzen duen kopurua handia delako, golpetik asko izan daitekelako, eta horrek konpostagailuan eragin dezakeen zea horiek, oreka galtze horiek, beldur pixka bat ematen digutelako, hor gabiltza. Eta bestea, beste herri guztietan bezala, hemen bai guk ere, hori izan baino hirurak hori, guk aktibidarik ez daukaten zehantzako ere, tasa propioa daukagu, beste ez herri askotan bezala, aktibidarik ez daukaten komertzioetarako. Hori da, ez da zehazki sortze dizko tasa, izik eta obari bat, guk irudipena geneukan, behintzat hasiera honetan positiboki mezu hori emanda, hobeto txertatuko zela jende artean edo, eta hobeto ulertuko zela, eta jendeak prestutasun gehiago erakutsiko zuela sisteman sartzeko. Hau da, guk biak bai organikoa eta bai errefusan neurtzen ditugu, eta obari maksimoa lortzeko, lortu behar da maksimoa bai organikori dagokion obarian, eta bai errefusari dagokion obarian. 3 hilabeteetako ordainketak egiten dira, urarekin bezala, 3 hilabetean behin egiten dira irakurketak eta ordainketak. Ateratzen ez bada, eta behin bakarrik atera baldin bada, ulertzen dugu ez zerala sistema, edo zabor turismoaren ari zerala, edo gaizkiarik kudeatzen ari zerala. Orduan, badago kasuren bat oso zorrotza dena bere erosketa ohituretan eta behin bakarrik ateatzea iritsi dela, ez utzikeriagatik baizik eta ongiegi egiteagatik, baina kasu bakan bat da, bat herri guztien. Orduan, horrekin pixkat aztertu beharko dugu egin. 2 eta 5 jasoketa bitartean 7% baria dauka, 6-tik 9 7%, 10 eta 11 baldin bauzka 3%, eta astero ateatzen badu 12%. Beraz, obaritara iristeko oso esfortzu txikia egin beharra dago.
aste batean ez ateratzearekin, ja, obari pixka bat badaukazu. 12 astetik behin ez ateratzearekin, obari pixka bat badaukazu. Orduan, ez da esfortzu handia. Eta organikoari dagokionez, ateratzen ez bada, edo 7 aldiz ateratzen bada, hau da, astean behin ateratzen bada, astean behin ez bakatu, 2 astean behin ateratzen bada, ez dago baririk, ulertzen delako, ez da sistemaren parte, ez organiko batek etxean 2 aste, nekez, usteldu zaizu, 8 eta 13 bitarte jasotzen bada, 108, 14, 19, 105, 23, 103. Eta 24 aldiz ateratzen bada, hau da, beti ateratzen bada, 12 astez, asteko 2 bilketatan ateratzen bada, horrek ere ez du obaririk. Azpian jartzen du bezala, etxe konposta, auzo konposta, edo animalintzako bazka bezala izendatzen duenarentzako, dago organikoari dagokionen obari maksimoa izango luke. Honen helburua, hori, hau lehen berdina. 2024ko proposamenean, proposamena onartuta dagoela ja, ordenantza fiskala, hau areagotu egin duguna da, obari areagotu, baina rangoak ere aldatu egin ditugu. Orduan, pixka bat zaildu dugu, orain errefusaren obari minimoa eskuratzeko, behintzat bi zeatan fallatu behar dezu, edo ez dezu atera behar. Orduan, 3 iristeko, errefusa atera behar dezu, 9 artean bakarrik, eta hau, da gure proposamena, eta ikusiko dugu. Gure kasuan jendeak eskatu egin behar du obaria aplikatzeko, ez da automatikoa. Udaletxera joan behar da, eta badago jende asko agian ondo egiten duena, baina alperkeria barra utzikeriagatik ez duena obaririk jasotzen, ez dela tramite hori egitea, dela bakarrik esatea. Nik parte hartu nahi dut obari sisteman, ez da besterik egin. 24ari begira datozen erronketan, eta lehen aipatu bezala brigadari ere suposatzen dion lankargarekin eta buruan da bilkigun gauzetako bat bada organikoaren bilketa egun bat kentzea, astean egun bat, eta orduan astean egun bakarreak litzateke, jendeari bultzada emateko auzo konpostean sartzeko, bertigoa ematen digu honek ere, ze iruditzen zaigu etxe askotan astean behin bakarrik jasotzea izango dela, definitiboa golpeti pasatzeko herri guztia auzo konpostera, ze etxe askotan, etxearen tamainaren arabera, astean behin ateratzea justu xamarra izan daiteke, eta orduan beldur pixka bai ematen digula, golpeti jende gehiena pasatzea. Beti egongo da itxuru bautakoen bat, ez, baina beldur, errespetu hori ematen digu, baina era berean, uste dugu honek ekarri beharko luken, diru aurrezpenak ere justifikatuko lukeela brigadako langile berri bat, edo konpostera bakarrik dedikatuko litzateken pertsona baten kontratazioa, pertsona erdi bat, jornada erdi bat, edo dena delakoa. Gure irakurketa sistema oso sinplea da, biltzaileek pultsera dakate eskumuturrean, eta kubuak txip bat dauka. Beraz, ez da irakurketa berezirik egin behar, ez ezer. Kubu hori sekigailutik hartzen duen momentuan eta kamioira botatzen duen hortan, irakurketa egiten da. Ez dago misterio gehiago, ez da QR-erik irakurri beharrik, ez da bestelakorik. Beraz, honek eskaintzen dituen aukerak, ordainketa, sortze bidezko ordainketarako, dira guztiak. Imaginatu daitezken guztiak, eta nahi diren guztiak, guk oraindik ez dugu ordainketa bidez, sortze bidezko ordainketarik egiten, obaria bakarrik, prestatuta bagaude, egoera hori iristen denerako. Helburua bai jarraitzen izaten errefusaren sortze hori gutxitzeak, eta hori saiakera da, obariak emateko bilketa gutxiago eginaraziz,
ateratzea gutxiagoz lortzea, jendeak errefusa zehatzen duen, eta auzo konposta indartuz, organikoa bilketatik ateratzea guztiz. Hori da gure erronka. Ez daki, noiz iritsiko geran, egia da lana suposatzen duela, eta era berean, pixkanaka egiteo hau ere badator, baliabideak ere behar direlako, gero organiko hori kudeatzeko, izan horren garraioa edo, garraioa zen, sandwich bat erostea, herri txiki batentzako hori ere esfortzu ekonomikoa da, izan kribadora bat erostea, komposta kribatzeko eta kompost zakarrago horrekin zer egin, harin edo egokiagoarekin zer egin eta bar, eta pixkanaka gure helburua bada, baliabidez hornitzen jotea, modu mailakatuan eta gure aurrekontuak baimentzen duenaren arabera. Eta, ikusten dugu, 2025an benetan implantatu beharko litzateken sortze bidezko ordainketa sistema hortarako, etxeko lan desente egina azkagula, eta hori, lehenko mezua segiz, 10 urtez hontan aritu gera, eta hobetzen segitzeko borondatez eta asmoarekin segitzen dugu. Eta agian galderak izango dituzue, baina barkatuko edazue, denbora ez badegu jarraitzen, orduan, nire emaila dena daukazue, bidali niri galderak, eta nik berari pasako dizkiot, eta, etxeko lan pixkat jarriko dizuz, baina utziko digu bai, 10 bat minutu, baina 10 minutu dira, 10, etxean zaudetenak ere pixkatankak luzatu, ez dakit, komela joan kafe bat hartu, eta hemen, pintxo batzuk eta ere badaude. Orduan, 10 minutu utziko ditugu, mokadutxoa hartu, eta mokadutxoarekin ona etortzeko, bai? Venga, eskerrik asko. Egun ondenoi. Gogoeta batzuk astigarragatik. Hemen aditu asko zaudete, hondakinen arlokuak, ni baino gehiago jakingo dezuenak seguru, eta aldez aurretik barkamen eskatuko dizuet, aldrebeskeri haundiren bat esaten baldin badet. Gogoeta batzuk astigarragatik eta herritardan eta oain bolada batez, alkate dabilen baten ikuspegitik, eta duela gutxi San Marko mankomunitateko presidente orde izendatu duten baten ikuspegitik. Labur, astigarraga, herri txikila zana, asko hasi da azken urteotan, 3.500 biztanle zeuzkan herri txiki horrek gaur 7.008 dauzka, etxe berri asko, jende berri asko etorri da, sagardo gona ike deu, esan biharrik ezto, 3.000 etxe bizitza, 800 establezimentu, bai, gutxi gora bera, Donostiaren albuan, mugakide ditugu Hernanila, Donosti eta Errenteria. Eta kasu honetan, bestia beste, San Marko mankomunitateko kidegea. San Markoko mankomunitatea, zerbitzuen mankomunitate bada, soilik hondakinen kudeaketaz arduratzen dana. 10 herri dauzka, txikilak batzuk, Lezo, Usurbil, Urni eta Astigarra, Oiartzun Koxkorragua, Pasaia, Lasarte, Hernani, 16.000-20.000-kuak, Errenteia hundixeagoa, 40.000 eta Donostia, Gipuzkoako hiriburua. Biztanle aldetik beraz ikusten dezuek, Gipuzkoak 750.000 biztanle baldin baduzka, gutxi gora bera, San Markoko mankomunitateak hondakinak biltzeko zerbitzuak eskaintzen dizkile, 320.000 biztanleri. Beraz, tamaina hoixe da. San Markoko mankomunitatea bere garaian sortu zen San Markoko zabortegiaren aritik. Aspaldi hartan, herriek lurra behar izaten zuten hondakinak zabortegira botatzeko. Handik sortutakoa da. Gaur egun, bere eginkizun nagusia hondakinak biltzia da. Hemen jarri dizuet taula hontan, jarri dizuet herriguneetako hondakinen bilketan, ze frakzio biltzen duen San Markosek herri bakoitzarentzat. Bai? Alde batera utzi ditut, poligonua, komertzioa eta bar. Honekin zer erakutsi nahi dizuet? Erakutsi nahi dizuet, Donostiak 5 frakzio biltzen ditu San Markorekin,
Errenteiak 6, Hernanik 4, Lasarte horiak 9, Pasaiak 7, Oiartzunek 4. Bai? Honez esan nahi du, neurri batian, neurrira egindako zerbitzu eskaintza bat dela. Alegia, herri bakoitzak aukeratzen dulako, San Markorekin ze zerbitzu erabili, ze hondakin frakzio jaso. Eta ikusten duzu, batzuk errefusa edo voluminosuak jasotzen duzte beste modu batera. Honek esan nahi du ugaritasun ikeragarria. Ez du esan nahi herri bakoitzak urtero erabakitzen dunik aurten papera baita datorren urtean papera ez, jakina. Papera biltzeko zerbitzuak bere lizitazioa du, bere epiak dauzka, eta baina herri batek aukera du momentu batean esateko gaizue urrengo lizitazioari begira, guk ez dugu halako frakzio jasotzerik nahi. Hau ulertzia garrantzitsua da, ulertzeko baitare zein dan pixkat San Markoko mankomunitatearen errealitatea, ezta? Garbigune batzuk badauzka, bilketa zerbitzuak herrigunetan, bilketa zerbitzuak poligonoetan, baina nola bete esan neurrire egindako zerbait da. Eta neurrire egindakoa da baita ere, tasak udal bakoitza beria jasotzen ditulako. Beste mankomunitate batzutan tasen kudeaketa bateratuta dago, Urola Kostako udal elkartean esate bateako, hor dago, bertako presidentia. Zarautz Orillo Aiak eta eta Zumaian, mankomunitateak gestionatzen du hondakinen bilketa goiti bera. Eta ordenantza fiskala ere mankomunitateak kudeatzen du, eta bost herriek tasa berberak dauzkate. Bueno, beraz, ugaritasuna bai bakoitzak erabiltzen ditun zerbitzuen aldetik, eta ugaritasuna baita ere herri bakoitzak dauzkan helburuen aldetik. Hor dauzkazue, hondakinen bilketako emaitzak ez da. Hau da, bereizita zema jasotzen du herri bakoitzak, ikusten dezue. Herri bakoitzak bere emaitza dauzka, bere zerbitzua dauzkan bezalaxe, bere alegina eta bere zea daukan bezalaxe, ez da. Usurbilek 98% jasotzen baldin badu bereizita, hauek San Markoko mankomunitateko webgunean daude, datu guztiak. 98 jasotzen baldin badu, Hernanilak 76, Astigarrak 17, Hernanilak, Astigarrak 76, Oiartzunek 72, eta behetik hasita Donostiak 142, Lasarte horiak 45, Pasaiak 150. Bueno, baina eraberian, mankomunitate bezala, jasotzen dan hondakin guztiaren 163 Donostian jasotzen da. Alegia, ez da soilik bakoitzak bere neurriko zerbitzua daukala, baizik eta baita ere, multzo handi hortan, herri bakoitzaren pisua ez da inola ere berdina. Eta honek lotura du gero kontatuko dizuetanarekin. Orduan, herri asko, tamaina askotarikoak, helburu ezberdina dauzkatenak, eta bereizita jasotzeko eunekua ere ziaro ezberdina daukatenak. Eta errefusa eta organikoari begiratzen baldin badio bere ikusten duzu, ezta? Herri batzuk alegin handia eginez, errefusa eta organikoaren batura hortan jasotzen duten, batura hortan organiko asko jasotzen dute, bere izuta, ez? Alegin handia egin dutelako, Usurbilek 172, eta beste batzuk, alegin txikiagoaren ondorioz, asko ere gutxiago, Donostiak 110, ezta? Eta bataz beste, 118. Bataz beste, San Markoko mankomunitatean jasotzen dan errefusa eta organikoa batuketa egingo bagenu, batura horren 118 da organikoa. 118. Aurrea, hau da lehen aipatu dizu dana, hondakinen tasa, ez? Hondakinen tasan ere ugaritasun ikeragarria daukagu. Usurbilen kasuan 114 euroko tasa, kasu hontan Usurbile dauka tasa finkua, eta gero jasotzen dan ontziko, 10 litroko ontzi bakoitzeko, beste zati bat, bataz beste 114ko tasa, Hernanik 109koa, Astigarrak 108koa, Oiartzunek 114koa. Altuena Donostia dauke 194koa. Kasu honetan Donostikoaren kalkuluare oso korapilotsua da. Katastrua kontuan hartzen du, ur kontsumoa, hainbat, zea. Okuk egindako ikerketa batean topatu dut, bataz besteko etxe bizitza baten erreferentzia, eta da 194koa da. Ikusten dezu ez? Herri bakoitzak pixka, bere zerga politika dauka eta bere tasa dauka. Astigarran kasun 108koa daukagu, eta Astigarran kasun herriguneko bilketei dagokienez, ze poligonotako bilketa Garbitaniakin egiten dugu,
erregunekoa Samarkokin daukagu, eta erreguneko frakzio horien bilketan, gutxi gora bera, tasarekin 175 estaltzen dugu. 175 bueltan gabiltza. Orduan, 3 urte barruako dana tasakin ordaindu behar badeu, hor buru uste batzuk izango ditugu. Hau tasari dagokionez. Ze gertatzen da, hondakina badakizu, herritarrak hondakina guri ematen digu, modu batea edo bestea jasotzen diogu, eta udalarena bihurtzen da, eta udalak mankomunitateari ematen dio, eta mankomunitateak errefusa eta organikoa GHKari ematen dio, ez? Tratamenturako, erretzeko edo konpostarako. Bueno, lehen aipatu dizuet, San Markoko mankomunitateak errefusa eta organikoaren batura egingo bagenu, eta hor organikoaren zatila zenbatekoa dan kalkulatu, 18% bat ateratzen zitzaigun, ezta? Errefusa gehi organikoaren zatila zen bada, portzentajia zen bada, 18% da. Bueno, hori interesatzen zaigu, orain esango dizuedana ulertzeko. Zergatik, esan deten bezala, mankomunitateek, ez herriek, mankomunitateek ematen dizkiogu hondakinak GHKari. Eta GHKak tarifa bat kobratzen du. Bai? Tarifa hori da, errefusaren tarifa, berez tarifa bakarra da. Bai, errefusaren tarifa berez bakarra da. Eta hondakinari egiten zaiona da, obari bat aplikatu. Alegia, ondo egiten aizean ez, bi hondakinari, organikoari, deskontu bat egingo dizut. Bai? Obari bat emango dizut. Obari hori zeren arabera kalkulatzen da. Bueno, sistema dago pentsatuta, itxuraz, ahalegina handiena egiten duenari, deskontu gehiago egiteko. Alegia, zuk zenbat eta ahalegina handiago egin, orduan eta obaria handiagoa jasoko dezu. Bai? Eta ondorioz, behian daukazuen taula aplikatzen da, ezta? Zuk organikoaren eunekoa baldin bada 50 baino handiagoa, hor ikusten duzu beko taulan 50 baino handiagoa baldin bada, emango dizut 155eko obaria. Beraz, tarifa baldin bada 204 eurokoa, eta badirudi 2004ako hori izan daiteke, ez dago onartuta, baina badirudi guk aurreikuspenak horrekin egin ditugu. Tarifa baldin bada 204 eurokoa, eta zuk lortu baldin badezu 135eko obaria, errefusaren tona ordainduko duzu 132 euro. Bai? Organikoaren eta errefusaren baturaren zure organikoaren portzentajia baldin bada 30 eta 50 bitartekoa, aplikatuko zaizu 130eko obaria. Bai? Beraz, zuk errefusa eta organikoaren multzo hortan zenbat eta hobeto bereizi, obari handiagoa jasoko dezu. Hoi da sistemaren helburua. San Markoren kasuan, hor daukazue, berdez edo hori azpimarratuta, ez da, 4. lerruan. Lehen esan dugu, 18ko portzentajia daukala San Markok, ez da? Alegia, errefusa eta organikoaren baturan, organikoak hartzen duen 18ren bueltakoa. Bueno, ondorioz, San Markori aplikatuko zaio 120ko obaria. San Markoko, hondakin, guztiei. Karo, bai, San Markoren bataz besteko 18 da, baina hortik oso gora daude herri gehienak, ez da? Eta hemen ikus dezagunez, ze gertatzen da herriz herri begiratzen baldin badiogu, herri bakoitzak, errefusa eta organikoaren baturan daukan organiko portzentajeari begiratzen baldin badiogu, usurbilek portzentaje hori 172koa du, Hernanik 153koa, Astiarrak 47koa, bai, Oiartzunek 51, eta behetik hasita Donostiak 10koa, Lasarte horiak 12koa, Pasaiak 19koa. Beraz, antolatuta dagoen administratibo, juridiko, estatutario, horretenak, hau berdindu egiten du. Eta bataz besteko atera, eta San Markoko herri guztiei aplikatzen zaigu obari berdin. Beko taulan ikus dezakegu, ez da? Herriei begiratuko bagenile, Usurbili eta Hernaniri tokatuko litzaieke 135eko obaria. Bai? 50tik gora daudelako. Astiarrai, Oiartzun, Lezo eta Urnietai 130eko obaria. Errenteiai 125koa. Eta bere lekuan daudenak Pasaia, Lasarte horia eta Donostia izan ditezke. Bai? Baina beste guztiei obari handiagoa legokileke. Astiarran kasun.
Guk 2024 egin dugun aurreikuspena da, bihondakina 775 tona izango diala. Holako aurreikuspen bat egin dugu. Lehendabiziko ozean lerruan daukazue gertatuko dana. Hau da, gaur egun bezala egin ezkero, gure aplikatuko zaigu, San Markori aplikatzen zaigun obarila, eta ondorioz, aplikatuko zaigun tarifa da, 163 euroko, eta beraz guk aurten, 24an, datorren urtean, ordainduko ditugu 126.641 bat. Hori da, seguru gertatuko da. Bai? Bueno, ze gertatuko litzateke beste aldatu gabe, San Markoko bataz bestekoa 18tik pixka bat igoko balitz, ez? Ze 20ko langa gaindituko balu, obaria handiagoa legokioke. Ze gertatuko litzateke? Astigarraga gauza berezirik egin gabe, San Markoren bataz bestekoa 20ra igoko balitz, pixka bat igoko balitz. 2-3 puntu igoko balitz. Ba, kasu hortan guri aplikatuko litzaiguke 125ko obaria. Beraz, 153 euroko tarifa, beraz, ordainduko genituzke 7.900 euro gutxillo. Bai? Astigarrak bereziki ezer egin gabe. Ze gertatuko litzateke, herrika egingo bagenu. Lehen erakutsi dugun taula, hori aplikatuko bagenu, ze gertatuko litzateke. Ba, astigarrai aplikatuko litzaioke 130ko obaria. 152 euroko tarifa, beraz, 15.000 euro gutxillo ordainduko lituzke astigarrak. Bai? Baina astigarrak esan dezake, kontxo, guk daukagu antxe bertan, lehen ikusi dut, honekin gora gilotzea, ez da? Hemen ikuste bazue, astigarrak daukau beste 147. Ozta gaude 150-aren hortxe, ez? Guk esan dezakegu. Kontxo egin dezagun alegin berezi bat, ez? 150 hori gainditzeko. Zerbitzu hobetuz, edo zerbait eginez, hobetu dezagun hori. Hori egingo bagenu, eta 57tik 50ko langa gaindituko bagenu, ba aplikatuko litzaiuke 135ko obaria. Beraz, 23.000 euro gutxiago ordainduko genituzke, 24an. 23.000 euro gutxiago bider 4 urte, ba, 1.000 euro dia. Astiarrantzat dirua da. Bestentzate bai. Orduan, azken gogoeta bezala, Bueno, alde batetik, San Markoren ikusi dezu ez, herri oso ezberdinak, oso helburu ezberdinekin, bereizte tasa oso ezberdinekin, bueno, esaten degunean sortzen dana ordaindu eta bar, bueno, ba, desegituratu horrek, ez, nik uste, zailtasun gehigarriak jartzen dizkigula, ez? Zailtasun gehigarriak. Zerbitzuak neurrira jasotzea ona da, malgutasuna ematen dio herri bati, aukeratu dezakezulako beste zerbait, momentu jakin batean, baina eraberian estrategiak bateratzeko zailtasuna sortzen ditu. Zailtasuna sortzen ditu. Esan detena, helburu oso ezberdinak, ahalegin oso ezberdinak, harmonizaziorik eza, eta horrek zailtasunak sortzen ditu. Eta mankomunitate bezala, GHK-ari ordaintzen zaizkion tarifetan dagon antolatuta dagoen obari sistema horrek, justu gure kasuan kontrako efektua duka. Naizta hasiera batean jatorriz helburua izan ondo egiten duen horri bere alegina saritzia, ba ikusten nahi gea justu herrien tamainagatik gaizki egiten dutenen ondorioz ondo egiten dutenak gehatzen diala sari sistema horren obarilla jaso gabe. Orduan, erronka handixan barra dakau, hau dena antolatzen, pentsatzen, txukuntzen, eta espero dut, hobekik urte batzu barru egiten duen beste jardunaldi batea gonbidatze banazue, hau dena txukundu deula, konpondu deula, eta beste helburu batzuk lortzeko gai izan gehala kontatu balizatia. Eskerrik asko. Bueno, ala izan bedi, hortarako ez antolatzen ditugulako jardunaldi hauek, baina baina genuen, San Marko ekarri dugu, baina beste edozein ere ekar genezaken. Eta seguru, azkenean oso efektiboa izango da sortzez besteko tasa herritarrei aplikatuta, baina nik uste askoz ere efektiboago izango dela mankomunitateetatik udalei aplikatzen zaienean, ze zuri Astigarragari orain 3% hori hobetzea ekonomikoki mintzat ez da, ekonomikoagatik ez da izango.
ez? Eta agian aukera hori izango bazen dute, lerro estrategikoen barruan sartuko zenukete, ez? Ez dakite norbaitek zerbait hemen esan nahi duen, eta uste norbaitek baietz. Itxoin momentu bat. Gorkak disimuluarekin, baina ekarpen bat iteko San Marko inguruan. A ber, ni, bai, atxatu. Ez. A ber, nire burua orkestuko dut, abokatua naiz, eta urtetan eraman dut, hemengo udal askokin, San Marko, GHK eta udalen kudeak, hondakinen kudeaketaren inguruko gaiak. Orduan, zuk esandakoa ez da berria, eta ez da, zoritxarrez ez da berria. Hori aspalditik dator, eta aspalditik jende hemen bildugaren asko, ibiligea, bueltaka, nola gainditu egoera hori. Lehenik eta behin esan behar da, lege berriak aplikatzen dituen edo markatzen dituen helburuak eta irizpideak eta aplikagarriak dire baita mankomunitateetan ere. Beste aldetik, San Markosekin lotuta, ni bere garaian hainbat udalekin, Usurbil, Hernani, Oiartzunekin batera, San Markoseko aurrekontuak errekurritu genituen, bereziki horregatik, udalekarpenak kalkulatzekoan egiten zituen kalkuluak ez direlako egokiak. Eta udalek arrazoia eman ziguten, eta horren beste 2014, 2016 eta 2017ko aurrekontuak bertan bera gelditu ziren, indargabetu ziren, arrazoi ezberdinengatik. 2014koak udalekarpena egitekoan erabiltzen den irizpidea, San Markon kasuan aplikatzen zuten 12 eta 20. artikuluak populazioaren baitan, eta guk esaten genuen, populazioaren baitan, hainbat gastu. Guk esaten duguna, gastu indirektoak edo ez zuzenak, orokorrak. Baina udalekarpenak, behar da, jasotzen den zerbitzuaren baitan. Eta epaitegiek aintzat hartu zuten, hau supremora iritsi zen, eta arrazoi eman ziguten. 2017ko kasuan berriz, arrazoia eman ziguten beste zeia San Markok, orduko kudeatzaileek trampa egiten saiatu ziren, akotxartean, eta esan zuten, sistema aldatuko dugu. Orain ja, udalekarpenak egingo dira jasotzen den zerbitzuaren arabera, eta ez populazioaren arabera, baino segin zuten garbigunen kudeaketan edo gastua erabiltzaileen kopurua jarri zuten irizpide moduan, ez populazioaren baitan. Guk defendatzen genuen kriterio hori erabiltzaileen baitan ez etorrela bat con quien contamina paga, eta beraiek esaten zuten, hori zela, kriterio zuzena, printzipio hori errespetatzeko. El mundo al revés, pero patas arriba. Orduan, horre tribunalak arrazoia eman zigun, eta esan zuen, ez kriterio horrengatik, beraiek behar dutelako irizpide objektibo bat esaten zuten. Egin behar duzue, populazioaren baitan eta ez erabiltzaileen baitan. Honekin esan nahi dudan? Honekin esan nahi dut tribunalek gai hau, hondakinen gaia, tribunaletatik oso urruti dago, oso. Eta guk ikusitugun interpretazioak dira erabat eromen bat. Eta adibide moduan, ekarri dut orduko sententzia, ez da horren aspaldikoa, aurkitzen dudan orain, hainbeste paperen artean, momentu bat, ikuste dut interesgarria dela, sententzia hori, nagoetz beste bat. Ez da dut aurkitzen dut, pero ez dago. Historioa da,
nahi nuen nolabait aprobetxatu salatzeko San Markon eta Donostiko udalak tartean, onura, benefizioa ateratzen duten hoiek defendatzen zutena, esaten zuten. Garbiguneetan frakzio bakar batzuk bakarrik bota daitezke edo horrea zuzenduta daude. Gehien erabiltzen dutena dira, gehien kutsatzen dutenak. Beraz, hoiei zigortu behar zaie, ze, logikamente, ditxosozko printzipioa aplikatzen badugu, pues, printzipio horren baitan, el que contamina paga, el que más utiliza el garbigune es el que más tiene que pagar. O sea, al revés. Bueno, honekin, hori da, nolabait esan, una anekdota. Nik nire ustez, hemen arazoari buelta emateko, lehenik eta behin, nik uste dut San Markon kasuan estatutuak aldatu beharra dagoela, aurgitaratua daude 2010ean eta askoz lehenagokoa dira, son de entonces. Estatutuen aldaketari gabe ezer gutxi dago egiteko, ez bada kontrolatu udalen ekarpena nola kalkulatzen den, ze hor dago koska. Gipuzkoan dugu beste arazo potolo bat, oso potoloa dela GHK-aren kudeaketa. Nik bere garaian ere errekurritu nituen udal batzuekin eta garai hartako Tolosaldeko mankomunitatearekin GHK-an tarifak, kalkuluak gure ustez era desegoki batean egiten zirelako. Ignasi Puigdemont katalanak berak egin zigun txosten bat, eta txosten horren baitan beraiek, GHK-ak ematen zizkigun datuan arabera, berak esaten zuen, GHK-ak egiten duen kalkuloa okerra da. Zergatik, irizpide hartzen du errefusa. Eta hemen ez da irizpide, eta gero, errefusaren baitan egiten da gainontzeko frakzioen kalkuloak. Eta berak esaten zuen, irizpideak izan behar du frakzio bakoitza. Hain zuzen, orain legeak markatzen diguna. Eta datu berdinekin eta zalantzan jarri gabe hor jasotzen ziren datuak, emaitzak ziren, impresionantes. Esan edut organikoari buruz. Adibidez, GHK 2017an aurre ikusten bazuen, momentu bat, GHK 2017an aurre ikusten bazuen kostua. Bai. Errefusaren gatik, 163,3 eurokoa. Biondakinak 147,3. Gero, biondakinei aplikatzen ziren, obari bat, eta gero obari horren baitan, nola obaria aplikatzen zaio mankomunitate bakoitzari, zu mankomunitatean gauza gaizki badituzu, antolatua badituzu, gertatzen da, San Markon gertatzen den. Inasik egindako kalkuluen baitan, datu berdinekin, errefusari zegokion 169,8. Bueno, ez dago aldea handirik. Baina eske, biondakinari 117 euro ateratzen zitzaizkion. Orduan, nik uste honekin esan nahi dut badagoela gai potolo bat orain eskutartean, legeak aukera ematen digu eztabaida horretan sartzeko, oso importantea dela txosten ekonomikoak, asko justifikatu behar da nondik ateratzen ditugu, eta udalekarpenak kalkulua egitekoan, nik uste kalkulatu behar dela jasotzen den zerbitzuko, eta horrek esan nahi du. Nik gehien bat zuk ematen didazun zerbitzua baldin bada, zerbitzua ulertuta frakzio bakoitzeko zerbitzua. Eta horrela, lortuko genuke
oreka minimo bat edo sari bat jasotzea, bestela ezinezkoa da. Hori da nire ekarpena. Ondo? Mi esker. Eta orain bai, Josep. Bai, barkatu baino, eske nahiago nuke baino, idatzi, bai. Hirugarrengon korrikatea bat naiz, ez? Venga, Josep, zurea da hitza. Egunon, buen día, buenos días. Este tema de las tarifas de los consorcios es muy interesante, pero muy compleja. Y creo que la ley española nos va a ayudar demasiado. Sí que se fija mucho en los ayuntamientos, pero veremos qué pasa con los consorcios, que estos comen aparte. Bueno, hay una reflexión sobre... Bueno, nosotros en Cataluña lo tenemos más fácil respecto al País Vasco, como tenemos tantas... con el impuesto nos permite jugar más, después os lo contaré, que permite simplificar más los costes. ¿Dónde apunto? Perfecto. Bueno, soy Josep María Tost, y he jugado a las dos bandas, he estado 24 años de alcalde de mi municipio, 1.500 habitantes, y empezamos la puerta a puerta el año 2000, hace un siglo pasado casi. Y después he estado en el gobierno de Cataluña como director de la Agencia de Residuos, este órgano que tenemos a nivel de país que nos permite planificar y empujar al sindicato de alcaldes y alcaldesas para que se muevan y hagan cosas. Sobre todo gracias a una herramienta que es lo importante, que es el impuesto. Y una pasada rápida, el tema de la tasa, que por fin la ley ha resuelto cosas, los costes y la oportunidad del tema del retorno gracias al impuesto, que España ha establecido un poco tarde para el 2023, pero que es una oportunidad para hacer cosas. Un tema importante. Yo soy muy unamuniano por esta cita, ¿no? Vencer no es convencer. Podemos intentar vencer con la ley de residuos, con las ordenanzas, pero para vencer hay que persuadir. Y sin persuadir no vamos a cambiar las cosas. Por tanto, una de vuestras funciones es persuadir, enamorar al sindicato de alcaldes y alcaldesas, a vuestros vecinos, para cambiar las cosas. Porque si hay realistas, la basura no importa a nadie. A nadie, excepto los 4 frikis que estamos aquí, no importa a nadie. Es así de triste. Y se lo comentaba a los compañeros de la comunidad, ¿no? Yo he estado alcalde y en 24 años, ningún vecino, pero ninguno, me ha cogido por el brazo, alcalde, quiero reciclar más. Ninguno. Por tanto, tenedlo claro. Es un mundo para frikis que tenemos que convencer al resto de la sociedad que importe. A los políticos solo nos importa lo que nos da votos. Y la basura no da votos, no interesa a nadie. La gente quiere transporte, quiere seguridad, pero tenemos que persuadir que pongan atención y como en estos próximos 4 años, y para los que sois novatos, bienvenidos al mundo local, estos 4 años para revolucionar y mover un poco el tema de los residuos. El tema de la tasa. Por fin se ha acabado la miseria de la política local con el puto tema de las ordenanzas, perdona la claridad. Cada 4 años lo mismo, o cada mes de septiembre-octubre la ordenanza, o las elecciones, perdón si hay algún afectado. Yo si soy alcalde o alcaldesa congelaré las tasas 4 años, si soy alcalde o alcaldesa quitaré la tasa de residuos. Si soy alcalde y alcaldesa todo gratis. Por fin esto se va a acabar, porque era triste los debates de gobiernos y oposiciones de todos los colores, porque yo creo que no hay ningún alcalde o alcaldesa que tenga voluntad de torturar a sus vecinos subiendo las tasas. Vaya, no quiero que nadie tenga este pensamiento tan torturador. Si subimos las tasas es porque eso nos suben los costes de la gasolina, el personal y otras cosas. Pero bueno, la política catalana y española es muy cainita, es aún muy caciquil y por tanto jugamos con engañar al ciudadano. Esto es como Roma, pan y circo. Los titulares de desintoxicación que ha habido por parte de los medios de comunicación de que el horror, los municipios catalanes aprueben fuertes subidas de los impuestos, ¿no? La tasa de basura se incrementará 50 euros y elevará al impuesto de plusvalía en litigios. Un escándalo, una desinformación, cuando simplemente la ley hace lo que realmente tocaba. Que el ciudadano pague lo que cuesta la tasa de residuos, porque sin saber lo que pagas, la gente no va a cambiar. ¿Sabéis lo que pagáis vosotros de tasa? Levantad la mano si sabéis lo que pagáis de tasa de residuos. No tengáis vergüenza. 2 de todo, 3. Los de casa, no sé, no me engañéis los de casa. 5. En teoría vosotros sois los de los de negociado y no sabéis lo que pagáis de basura, pues el resto del mundo pensad que va peor. Pero sin conciencia no vamos a cambiar. Es lo típico. Vamos al bar o vamos a la tienda, ladrones de ayuntamientos, la basura carísima, el agua carísima, pero no saben lo que pagan. No saben lo que pagan, pero es lo carísimo. Esas manifestaciones que hubo en Reus y en Igualada por el incremento de las tasas a los vecinos, ¿no? Y por tanto, estos escándalos. Bueno, esto se va a terminar, esperemos.
y nos permitirá que nos centremos en las cosas prácticas. ¿Qué vale la recogida de basuras? Bueno, por ejemplo, el servicio de recogida, el tratamiento, según cada consorcio, según cada mancomunidad, tendrá su TMB, su planta de compostaje, su incineradora. Hemos de proveer comunicación sí o sí. A mí me costaba arrastrar a consorcios de mancomunidades. La clave no es la campaña de televisión, la clave es la gente a pie de calle. 30 años de experiencia política municipal y en el gobierno la clave es la comunicación, pero a pie de calle. La gente ya no lee la prensa, la gente no ve la televisión, por tanto tenemos que buscar de otra manera, con cercanía y de otra manera. El impuesto del vertido, que nosotros en Cataluña lo tenemos desde el año 2004, y este nuevo coste, que no os olvidéis, el coste del CO2 a partir de 2 de enero del año que viene. Un nuevo sobrecoste que en teoría se lo quedarán los titulares de los vertederos para mejorar la recuperación de metano y otras historias. Pero un sobrecoste que es peligroso, que va a subir y se va a disparar bastante. Que para el año que viene, como veis, es 6,6 euros por tonelada de biostabilizado, 11,8 de residuos pasados por TMB, que entra en el vertedero, y aquellos que no tengan pretratamiento, casi 13 euros por tonelada, que va directamente a masa. Esto es un sobrecoste que a partir del año que viene aparece. Y es un coste peligroso porque este es un precio puesto por el gobierno como primer precio de referencia, pero se tomarán como referencia el precio del derecho de emisiones de CO2 de los últimos 5 años, y ahora está a 90. Por tanto, el año que viene, para el 25, estos costes podrían estar alrededor de 30 euros, triplicados como mínimo. ¿Y qué es el coste justo, no? En teoría, esto sería lo básico, y aquí no hay mecanismos para hacer trampas y para hacernos trampas. La recogida, el tratamiento. Por lo tanto, es relativamente fácil. Claro, en Cataluña jugamos con ventaja. Nos permite jugar con el tema del impuesto. El impuesto se creó el año 2004, perdón, que eran 10 euros por tonelada. Cuando entré a la agencia, hicimos un cálculo muy simple. ¿Cuál era el coste el año 2011 de tratamiento en Cataluña medio? Ir a vertedero 37, planta de compostaje 65, TMB 70, incineradora 58, y claro, no hacía falta ser muy listo. Un alcalde o una alcaldesa, el concejal de Hacienda o el concejal te decían: dejémonos de puñetas, todo a vertedero 37 y no hago compostaje a 65. Por lo tanto, la clave, no inventamos nada, lo que hacen los países serios europeos es contrabalancear. Has de encarecer tu resto para que sea para los descreídos, como mínimo la pela es la pela y toque el bolsillo. Y como decía mi abuela María, la gente mueve el culo por un duro. Por tanto, tú has de ir, con estos años hemos ido contrabalanceando. Por ejemplo, hoy ir a vertedero una tonelada cuesta de media 105 euros ir a vertedero. Y la planta de compostaje a 55, 60. Por tanto, para los descreídos, hacen compostaje, hacen orgánica como locos. Esta es la clave, más este coste que también no ayuda, ¿no? Porque esto afecta a quien va a vertedero. Por tanto, cuanto más selectiva, menos vertedero, menos costes de CO2 para el año que viene y menos impuestos, que el año que viene ya está a 72. Y bueno, el coste, ¿qué es cuando hablamos de coste? En teoría, para simplificar a nivel de consorcios, el coste del servicio es cierto. Manejar la TMB, como está concesionada, ya sabes que te cuesta 60, 70 euros por tonelada. Y si es recogida, tienes el coste de recogida también del concesionario, pero la clave está aquí. Esto es igual para todos, pero la idea es individualizar por municipio, porque en Cataluña tenemos los datos. Como tenemos la agencia de residuos, tiene los datos de todos los municipios de Cataluña, sabemos qué retornos hay de los diferentes retornos que tiene la agencia de residuos y sabemos los retornos de los scraps. Por tanto, de justicia sería que tu consorcio, mancomunidad, te aplicase los costes de tratamiento, porque tú tienes el de recogida, y te restase, porque claro, si no, ¿qué incentivo hay para un municipio reciclar más o menos? Si te han de cobrar lo mismo. Por lo tanto, la función de la agencia de residuos en su momento es ir empujando los consorcios para que tengan unas tasas cada vez más justas, porque si no se diluye el efecto del impuesto de vertido, ¿no? Por lo tanto, es simple. Coste de recogida, coste de funcionamiento de tu centro de tratamiento, menos el resultado individual de cada municipio. Porque si no, esto se hace a veces en genérico y volvemos a lo mismo. No te compensa hacer un esfuerzo porque tu consorcio pagas 3 céntimos respecto al vecino de al lado que no hace nada. Por tanto, coste de tratamiento es coste de resto, coste de la forma, sobrecostes impropios. Me he encontrado consorcios que pagan 3 ingenieros de la comarca, pagan déficit del transporte público. Claro, aquí encuentras cada cosa loca, depende del consorcio de la mancomunidad.
Como no hay regulación, tú le puedes meter los costes indirectos e impropios los que quieras. Repito, he visto comarcas que los 3 arquitectos de la comarca las paga la tasa de basuras. El déficit del servicio de juventud la paga el servicio de basuras. Y por tanto, siempre hablamos de costes políticos, que lo mateixen de transparentar, que muchas veces los propios alcaldes de las mancomunidades y consorcios no saben el detalle. Y el reparto político, que es decir, ya sabemos que muchas veces cuesta más el tratamiento del orgánico que la fracción resto, pero si tú quieres fomentar que la gente haga la recogida, en tu tarifa pública, el coste del resto ha de ser mucho más alto que el del orgánico, por criterio político, puro y duro. Puro y duro. Porque si no, ¿qué incentivo, qué señal das a tus consorciados si te cuesta el orgánico 90 y la fracción resto 95? Y he visto casos que es la inversa, mucha diferencia. Era más barato ir a la fracción resto que hacer compostaje. Claro, son señales políticas y estamos jugando en política. Cuando tienes que jugar en este escenario, porque si no, como país tenéis unos objetivos, como municipios tenéis objetivos, pero resulta que tu consorcio no te incita a que cumplas los objetivos, porque ya sabemos cuáles los objetivos de la ley española nos marca, ¿no? El Estado español. Por lo tanto, la clave es esto, y es triste, ya hemos insinuado aquí, has de tener mayorías políticas para hacer una política de residuos razonable, porque también eso va por familias políticas, ya lo sabemos en todas partes, ¿no? Y es triste que tengan que asaltar con golpe de mano la dirección de un consorcio para intentar ser justo. Porque, repito, como la basura no interesa a nadie, pues la mayoría del sindicato de alcaldes y alcaldesas, cuando menos me cueste la fiesta, mejor. Pero no hay una regulación que te diga claramente, un consorcio, ¿cuál es el criterio de una tarifa? No existe. Existe solo el voluntarismo político de tu gobierno, del país. En este caso, como en Cataluña tenemos la agencia, que es la que vamos incidiendo, forzando a muchos consorcios, y como estamos lejos de Cataluña, nadie lo oye, forzando muchas veces que si un consorcio tiene necesidad de una subvención, pues o me ajustas políticamente a la tasa o no hay subvención. No es un chantaje, pero son insinuaciones. Claro, la presión que tiene es la política. La política. Porque la basura es política. Y por lo tanto, y los ingresos acaba siendo sencillo. La tasa recaudada, menos los retornos de los impuestos y los retornos de los scraps. Y es lo que a nivel de consorcial tendría que ser. La tasa, perdón, el coste que tienes y cómo calculas la tasa. Una cosa buena que ha venido ahora, el impuesto español, que es un puto caos, porque hay 25 tipos de impuesto, se han lucido. Todo por no hacer caso a los catalanes, que lo mencionamos. En Europa civilizada solo hay 3 tipos: incineración y vertido, municipal, industrial y de la construcción, pero no 25 tipos, que realmente es un rollo. Lo único que podemos poner, que les costó arrastrando los pies, es que cada comunidad autónoma podrá incrementar los tipos mínimos. Que esto es lo bueno, porque 40 euros también se queda en nada. Y la ley no preveía un mecanismo automático de actualización, como mínimo el IPC, pero no entró. Y esta es la aplicación práctica de los 25 tipos en Cataluña. Básicamente, simplificando, es para el 2023 65 euros de impuesto de vertido que va a vertedero y la mitad, justo 32,7 a incineración. Lo bueno que hemos conseguido, que es realmente el tema del impuesto. Y el impuesto sí que es una herramienta política, con un doble filo. Machacas al que no hace nada, porque tarde o temprano aquí te podías reír, a 12 euros el impuesto, que te hacía cosquillas, pero cuando estás llegando a los 72 del año que viene, esto ya pica un montón. Y si soy la posición de un ayuntamiento que no hace nada, pero multiplico los términos de fracción resto por 72 euros, diré, tipo, en una legislatura está un ayuntamiento con... Digo, 4 años tu ayuntamiento paga a la agencia 1 millón de euros de canon. Esto es un ojo asiático. Yo soy la oposición y te machaco como alcaldesa. Por tanto, esto es una buena herramienta, sobre todo cuando tenemos claro en Cataluña que la vamos a subir hasta 100 euros para el año 2030. Con la idea de presupuestos de finales de año, la curva que se terminaba el 24, está previsto que la lleguemos al 2030, que es la clave, a 100 euros la tonelada. Tú no haces nada, pues tu basura costará 100 euros entrar al vertedero, más los costes de gestión.
Y la otra, el contrafilo. El primer filo es pagar y el segundo, devolver. Devolver el dinero. Esta es la tabla de repartos del año 2022. 106 millones de euros de recaudación en Cataluña. Para un país de 8 millones de habitantes, recaudamos 106 millones de euros. El 2023, la previsión, con el impacto del nuevo impuesto, que hay una serie de exenciones, se nos queda en 95 millones. Pero claro, esta es la herramienta. Esta es una herramienta política, porque cada año son 100 millones de euros que detraemos del mundo municipal, pero devolvemos el 95% con retornos. A más selectiva, más retornos, que es lo que decimos en tema de puramente dinero. Por tanto, después lo veréis el detalle. Por cada tonelada de fracción orgánica que me recoge un ayuntamiento, para compensar su tratamiento, hay un importe de 34 euros por tonelada. Por tanto, por una tonelada de orgánica que dejas de llevar a vertedero, te ahorras la tasa de vertedero y en cambio recibes un retorno económico de 34 euros. También un retorno que tuvimos que hacer para los grandes ayuntamientos por fracción resto, que es el bioestabilizado, hay un pequeño retorno. Para fomentar el compost, por cada tonelada que hacen los consorcios damos 10 euros de retorno por el compost. Para el tratamiento, por cada tonelada de fracción orgánica recogida hay una compensación de 12 euros para compensar el tratamiento, pero después también hay un detalle. Para el tratamiento de los residuos especiales de los puntos limpios, por cada tonelada damos a los ayuntamientos 500 euros. Para las pinturas, los disolventes, las jeringuillas, para ayudar a los puntos limpios, 500 euros por tonelada recogida en los puntos limpios. 10 euros por tonelada por cada tonelada de textil que recogéis en vuestros municipios, en los municipios. Para la poda, 5 euros. Y hay una serie de retornos. Y fuera de los retornos, el resto, hay un resto que siempre es de infraestructuras, 44 millones de euros para destinar a apoyo a infraestructuras de los consorcios y mancomunidades. No es perfecto el modelo, pero ayuda. Y esto lo consensuamos siempre con las entidades municipales que hay en Cataluña y el área metropolitana. La Federación de Municipios, la Asociación Catalana de Municipios y el área metropolitana. Que esta es la clave para que nos centremos en el incremento. Aquí hay la validación del director de la agencia, de ISAC, de la Asociación Catalana, la Federación y el área metropolitana. Claro, la orgánica nos interesa. La orgánica es la principal fracción, un 37-40% de mediana en Cataluña. Por tanto, es la fracción que nos interesa atacar. Y fomentamos la cantidad, pero también la calidad. Tabla de impropios. Cada año la vamos reduciendo un poco. Pero una orgánica con más de 12,5% de impropios no tiene retorno económico. Aquellos 34 más 12 no los tienes. Y esto va bajando. Porque claro, en teoría la legislación dice un 10%. Tenemos que acercarnos por aquí. Y cuando tienes unos impropios de menos del 3%, que esto es un buen puerta a puerta, tiene un sobrecomplemento de 10 euros por tonelada. Para compensar. Por tanto, si tú haces un buen puerta a puerta, que puedes llegar a tener multiplicador por 3, puedes perfectamente, un municipio puerta a puerta, con un 3%, con menos de un 3% de impurezas, llegar a tener un retorno por tonelada de orgánico de 74 euros. Imaginad, ir esta tonelada de orgánico a vertedero, el coste. En cambio, si me la llevas a compostar, la agencia te devuelve 74 euros. Esto es la clave. Si en Cataluña tenemos más de 300 municipios en puerta a puerta y 150 más en curso, no es por ninguna bendición divina, sino es por la presión de este mecanismo. Aparte, nos permite, con este recurso, hacer toda una serie de ayudas para temas de infraestructuras y sobre todo para temas de, claro, aquí el siguiente se ve mejor, ¿no? Fomento de economía circular para ayuntamientos. Campañas de prevención y reutilización de residuos municipales, que es la clave. También, claro, dentro del canon hay la industria y pactamos con la industria pues, ayudas para que mejoren las plantas industriales. Momentos de recogida selectiva. Ayudas al tema de la tecnología, adopción de chips, sistemas de control. Camiones no subvencionamos, solo temas de comunicación, fomento de la compra pública innovadora. Por tanto, estos 100 millones cada año nos permiten, cuando el presupuesto de la agencia está flojo, continuar haciendo acciones, que es la clave. Y otra cosa sería el tema de la gestión directa o indirecta.
Yo he visto buena gestión pública y mala gestión pública, y he visto buena gestión privada y mala gestión privada. La clave, solo hay una. Control del concesionario o autocontrol si eres público, inspección del servicio y profesionales. En mi experiencia he visto de todo. Que el responsable técnico es el cuñado del presidente de la mancomunidad. Bueno, si vamos pervirtiendo. Pero si hay profesionales al frente y buenos técnicos, con control e inspección, las cosas funcionan. Comentemos. Gracias. Orain bai, tarte bat utziko dugu galderak baldin badaude. No, he pensado, menos mal que no se te tiene que traducir, porque si no estaría ahora con una máquina de recuperación de corazón. No sé, galderaren bat daukazuen, zerbait komentatu nahi diozuen, online etxean zaudetenak ere, Mertxe esango jaztu baten batek zerbait esan nahi baldin badu, sartu zaitez hemen mesedez. Bai, momentuz Batek ez daukagu zerbait Gorka. galdetu nahi dio, komentatu nahi du. Momentuz ez daukagu ezer. ¿Cuántos sois novatos? Levantad la mano. Es la primera mandato municipal. Bueno, estáis aprendiendo. Lleváis medio año de aprender. Pero la basura descubriréis que es un tema político. Bueno, yo viví la implantación de Surbil y Hernán en el año 2009. Yo era presidente de la Asociación de Municipios por la Puerta a Puerta en Cataluña y vi aquellos años negros en materia de residuos que fueron en aquella legislatura. E intenté pacificar que no se politizase. En Cataluña a veces hubo tentaciones. Digo, puerta a puerta es el mejor modelo. Si queréis atacar, si se ha hecho mal la planificación, la implementación, pero no tocáis el modelo. Lo que pasa es que empezáis muy heavy con aquel tema de los postes, que en Cataluña no nos hemos atrevido. Pues se va por culturas. Pero intentar no politizarlo, porque es el mejor sistema. Mira que a veces nos han atacado en Cataluña también desde la agencia, bueno, desde fuera de la agencia, pero nosotros no tenemos muy claro, la experiencia nos lo dice. Evidentemente que tienes que adaptar el modelo a diferentes realidades. Y nunca copiar el municipio de al lado, porque cada municipio tiene alma. Hay municipios musicales, municipios ambientales, municipios deportivos. Bueno, entonces siempre recomendamos hacer un buen plan local de prevención y gestión de residuos que te diga cuál es el mejor sistema. Porque hay diferentes realidades, ¿no? Y lo bueno que indica, la tecnología te permite ir a sistemas mixtos. Mejor un sistema puro, pero a veces, según qué zona, islas cerradas, contenedores inteligentes, puerta a puerta. Pero los objetivos aprietan y por suerte hay unos objetivos duros y estos objetivos van a penalizar a los ayuntamientos, que era ahora. A los descreídos les va a caer algún puro cuando no lleguen a los objetivos, porque esta ley es una ley que ha obligado a la Unión Europea a hacerla al Estado. Pero con mucho retraso, pero los objetivos son para cumplirlos. Yo cuando hablaba con el comisario europeo decían, no, Europa cuando marca objetivos son para cumplirlos. No son ni orientativos, ni estimativos, ni aproximados. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que habrá sanciones. Sanciones del Estado, entonces sanciones de la Comunidad Autónoma, sanciones de la Unión Europea y de Fiscalía de Medio Ambiente. Pero la ley es muy clara, hay un montón de objetivos. Yo soy el fiscal de Medio Ambiente del País Vasco o de Guipúzcoa. Dentro de 5 años, cojo la lista de municipios y digo, bueno, ¿quién no cumple la ley? El fiscal de Medio Ambiente puede sancionar. O una entidad ecologista o un vecino particular que diga, bueno, a ver hasta aquí, ¿qué han hecho dentro de 5 años? ¿Cumplen los objetivos o no? Puede pasar. Por primera vez, algún ayuntamiento se puede enfrentar a una pena por no hacer lo que dice la ley, que es prevaricación pura y dura. No implementar el quinto contenedor o llegar a los objetivos. Y eso se tiene que advertir y se tiene que explicar mucho más. La ley española tiene objetivos claros, mientras no tengáis una ley vasca que marque vuestros propios objetivos y con responsabilidades penales para los alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno. Que era hora que alguien focalizase y que viese que el tema de los residuos es un tema importante. Hay una galdera bat dago online zaudeten Bai, artean. online. Bai, Luis, Esan diatenez, zizurkiletik. behintzat, Mertxe. Bai, zizurkiletik. Bai? Bai. Bai, Kaixo. kaixo egunon, entzuten zait? Bai, entzuten zait? Hor zaude, Mertxe?
Bai? Ez dakit entzute zaiten. Utzait entzuten? Ez digute entzuten. Bai? Vale. A ber, entzuten diazue? Entzuten Ez zait? dut entzuten. A ber. Bai, Mertxe? Bai, entzuten zait? Entzuten zait? Bai? Edo galdera egin nahi dunak online sartu dadila eta egin dezala galdera zuzenean. Egin dago, baina... A ber, hemen... A ber... Horregatik ez da entzuten. Bueno, decías que querías comentar algo más. Entzuten da, ez da entzuten... Sí, un tema importante. Yo no sé si sabéis qué calcula el Bai, gobierno vasco de la recaudación del impuesto en orain el País entzuten Vasco. zait? No sé si son Bai. 10, 15 o 20 millones de euros cada año. Bai, Entiendo que el beraiek. sindicato de alcaldes y alcaldesas tendríais que movilizaros para pedir el retorno. Porque en teoría tendría que ser finalista. En Cataluña siempre ha sido finalista por ley. No se puede aplicar ni al CO2, ni a la movilidad eléctrica, ni a otras historias. El impuesto es finalista. Y por lo tanto os tendríais que movilizar para realizar un retorno. Porque repito, es una herramienta política, como veis. Bai, kaixo? Bai, entzuten zait? Claro, en teoría, Entzuten tú has de pagar individualmente. Micrófono. Y como os decía antes, la política óptima sería que, igual que hay retornos de los scraps, que sea individual al municipio. Esa es la idea que probamos en Cataluña es, el coste de tu consorcio es X, para todo el mundo igual. Pero después tienes que restar y por lo tanto pagar. ¿Qué te cuesta? 200 la tonelada, 200 la tonelada, pero todos los retornos económicos que sean individualizados. A veces nos hacemos la trampa que cuando el consorcio calcula el coste y los ingresos, de su coste resta todos los retornos de los scraps, de Ecovidrio, de Ecoembes, de Eco... y esto se lo reparte mal. Primero calcular el coste. ¿Qué es el coste del consorcio? Todo esta bolsa. Y la pagamos según el reparto de generación de basura. Y entonces cada municipio sea beneficiario de sus propios retornos. Si no, ¿qué estímulo tienes de hacerlo bien? Tú, del vecino, ¿qué estímulo tienes? Ninguno. Pues se te diluye. Por tanto, como es nominal, los retornos, el tema del impuesto, tú puedes por cada tonelada que recogen en mi municipio, como hacemos nosotros. En mi municipio, 200 toneladas de orgánico, pues 200 por 64, mi retorno, igual que de los scraps. Yo sé que cada scrap me dan 200 y pico euros por tonelada de envases que recoge en mi municipio. Y Ecovidrio, tanto. Cuando en base a mis retornos, a mis selectiva, tienen los retornos individualizados. Eso es una cuestión de voluntad política, se puede. Ez dakit etxeko galdera sartzeko aukerarik dagoen. Bai. Bai, Mertxe, entzuten entzuten diazue? diazu orain? Bai, nik entzute izut. Zunei ez. Ez dakit zeinekin nahi dan. Ba, Bai? txatean, saiozu txatean idazteko galdera. Bota galdera. Baina etxean entzuten da hemen esaten egana. A ber, hemen zizurkilgok hemen gaude entzuten diazue? Norbaitek entzuten di? Etxean bai, bale. Ok, etxean bai. Etxean bai. Hor zaudetenak ez dezuten entzuten? Ez dakit. Hemen egia eta, baino, a ber, txatean idatzi dizuet. Gure galdera da zigor espedienteen inguruan, hau da, kanpoan geratzen dian boltsak. ¿Has escuchado la traducción? Entzuten zait? Kanpoan geratzen diren, a ber, Zizurkilgo udalan, atezateko sistema daukagu hondakin organiko eta errefusia jasotzeko. Eta ontziak eta papera edukiontzitan jasotzen da. Gertatzen zaiguna, kalean gero geratzen diran boltsak eta sisteman parte hartzen ez dutenekin, ondoren zigor espedienteak eta irekitzen ditugu. Ordun horren inguruan, zigor espedienteen inguruan, expedientes sancionadores. A ver si nos podéis un poco sobre los expedientes sancionadores, si tenéis alguna experiencia o si es un proceso eficiente, porque administrativamente es muy complicado. Gracias. Eficiente es lo que hace falta muchas veces la valentía política que ayuntamientos los apliquen. Pero aquellos ayuntamientos que hacen expedientes funcionan, porque no hay nada peor, no hay nada mejor que el boca a oreja. No es fácil, porque
si tienes policía local, los has de motivar para que ayude, no tengas inspectores para intentar pillar a alguien, pero el truco de abrir las bolsas ya se lo sabe todo el mundo y nadie deja recibos del banco. Ya. Esto ya no servía al principio, porque como lo hemos contado todo el mundo, el vecindario no es tonto y la basura ya no te pone nada que los puedes identificar. Han aprendido. Pero aquellos municipios que lo han hecho, repito, es simplemente, como todo, voluntad política. Ya sé que es muy incómodo, pero los municipios que lo hacen funcionan. Pues es una acción ejemplarizante. No vas a recaudar mucho, pero lo importante es que el comercio o alguien que se duerma, pues levante las orejas. Es importante hacerlo. Ya sé que el concejal o el secretario interventor no saben cómo hacerlo, pero hay modelos para hacerlo. Repito, es voluntad política. Simplemente eso, como todo. Bueno, harrituta nago, baina nahiko puntuan gabiltz gainea, ordu batak eta 5. Hau izan da gaurkoz guztia, mila esker guztioi etortzeagatik eta etxean zaudeten hori ere bai, jardunaldi honetan parte hartzeagatik, esandakoa gelditu diren galderak bidali lasainerita eta berbidaliko dizkiet galderak egiten nahi dezuen pertsona horiei. Maria, eskatuko nizuke zuk aipatu dituzun artikuluak eta dokumentuak eta ere bidaltzea albazenu eta nik banatuko dizkiet parte hartzaile guztiei. Hemen izan diren aurkezpenak ere badauzkadanez banatuko dizkizuet, eta baita ere bidaliko dizuet etxeran nolabait balorazio egiteko horritxo bat, eta pixkate bai jaso nahi ditugulako proposamenak, hurrengo jardunaldi edo hurrengo saioak, zeri buruz izatea gustatuko ote litzaizkizueken. Hori bai aurreatuko dizuet aurki, konposta gunen dekretua uste labetik ateratzear dagola, esan diatenez, hor badaukagu txoritxo txiki, hain txiki ere ez da, baina txoritxo bat badaukagu, eta hori, hurrengo aldiz topatzen ganean izango dela zehazteko konpostgune horiek nolakoak izan martuen eta bar. Beraz, esan dago, eskerrik asko eta jarraitu ezagun, hondakinen gai honetan sakontzen da hobetzen eta jarrai ezagun aurrea hola. Eskerrik asko.